Un hombre y una mujer acuden a urgencia por el mismo dolor y la mujer tiende a recibir analgésicos mucho más tarde que el hombre. No se tratan igual. Hay estudios que dicen que el código postal es más importante que el código genético. Y sabemos que hay situaciones de vida que si están presentes en la vida es muy probable que la persona pueda desencadenar dolor crónico. El estatus socioeconómico, también la posición laboral, pero es que incluso hasta tener acceso a la vivienda o tener acceso a transporte público. El apoyo social, por ejemplo, disminuye el riesgo de mortalidad por todas las causas casi a un 50%. Por ejemplo, en personas mayores, recibir menos de una visita al mes se ha llegado a cuantificar un 39% el riesgo de mortalidad por todas las causas. Álvaro Pinteño es fisioterapeuta especializado en dolor crónico y con un enfoque humano te ayuda a entender que el dolor no es una condena, siempre hay esperanza y puedes recuperar calidad de vida. Álvaro, ¿vivir duele? Entonces hay veces que el dolor es eterno. Yo he tenido dolor crónico y a día de hoy no tengo dolor crónico. Mi madre ha tenido fibromialgia, a día de hoy no tiene fibromialgia. La vida no tiene que ser siempre acompañada de dolor y sufrimiento. ¿Tiene sentido visitar un fisio para esos reajustes? De decir, como se me carga mucho la espalda, voy cada 15 días al fisio para que siempre esté bien. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? La gran mayoría de personas no. O sea, yo no invertiría mi dinero y mi tiempo en algo que se sabe que no es cierto. Cuando nosotros damos un masaje, se sabe que ayuda más por interacción con el sistema nervioso y por la liberación de sustancias químicas que se dan, más que porque esté descontracturando algo, alineando lo que sea. Uno de los grandes problemas es que, tal y como está estructurado el sistema en especialidades, se sabe que acudir a un especialista va a aumentar el riesgo de sobrediagnóstico. ¿Por qué? ¿Tiene sentido? 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 Si has llegado a este episodio es porque te interesa entender el dolor, lo que duele, por qué duele y sobre todo, cómo vivir mejor con él. Y cuando el dolor no es puntual, cuando se cronifica, cuando se intensifica, distorsiona tu rutina y no se va, es cuando más necesitas encontrar soluciones reales que no sean el típico antiinflamatorio de la farmacia. Por eso hoy quiero hablarte de Alivia, el antiinflamatorio natural creado por nuestro patrocinador, B-Levels. Está formulado específicamente para ayudar a las personas que conviven con dolor crónico, sufren dolor muscular, articular, menstrual o incluso enfermedades como la esclerosis o fibromialgia. Su fórmula combina Boswellia y PEA, dos antiinflamatorios naturales que ayudan a reducir el dolor y la inflamación junto con extracto de bambú, que apoya la salud de los huesos y las articulaciones. Y lo más importante, lo hace sin dañar tu estómago y respetando el equilibrio natural del cuerpo. Todo esto con un único objetivo: ayudar a reducir el dolor, la fatiga y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con dolor. Si quieres probar Alivia, puedes hacerlo con un 5% de descuento usando el código Tiene Sentido, siguiendo el QR que aparece en pantalla a través del enlace de la descripción o en el enlace tienesentidopodcast.com/Alivia. Álvaro, ¿vivir duele? Pues ha empezado fuerte, yo diría que sí. Diría que es inherente al ser humano, que tarde o temprano ocurrirán problemas, accidentes. Creo que es una constante en la vida, los problemas. Cuando solucionas uno, solamente es cuestión de tiempo que aparezca otro. Y en el libro creo que lo expreso en tal cual, que el dolor en sí no desaparece, sino lo que cambia es su forma de manifestarse. Entonces yo te diría que sí, que vivir duele, pero que no hace falta, o creo que puede llevar a confusión, ¿no? Como que la vida no tiene que ser siempre acompañada de dolor y sufrimiento, sino que también va a haber momentos en los que te regala libertad, bienestar, felicidad, alegría. Y quizá uno de los problemas que tiene el ser humano es de aferrarse a situaciones temporales como si fuesen permanentes. Es decir, cuando estoy experimentando dolor y sufrimiento, tiendo también a aferrarme a aquello como si fuese para toda la vida y permanente. Entonces, que ese vivir duela no quiere decir que te tenga que aferrar a eso como si fuese inmanente y que no pudiese cambiar. Al final, ojalá siempre vivir en primavera y en verano y comiendo pescadito en la playa, ¿no? Pero para que eso suceda, antes tiene pues que haber un otoño y tiene que haber un invierno, ¿no? Pues entonces... Me has dicho que el dolor cambia la forma en la que se manifiesta. Eso quiere decir como que nacemos con ese dolor, pero simplemente a veces que aparece y hay veces que no aparece. Yo me refiero más a que, por ejemplo, hace
2 semanas, Ujú. mi mejor amigo se murió de un accidente totalmente inesperado. Esas cosas es la primera vez que lo estoy experimentando. He vivido otras muertes de familiares. Mi abuelo, que es el que cuento en el segundo libro, o sea, en Joder, cómo duele, era como mi padre. Pero por mucho que yo haya experimentado eso, no es lo mismo que este proceso de duelo, de dolor que se acompaña con sufrimiento. Es totalmente diferente. Entonces, ha cambiado la forma de manifestarse la muerte de un ser querido, por ejemplo. En el caso de la muerte, por ejemplo, en el libro, en el capítulo 9 o 10, creo recordar, de hecho en el de Vivir duele, creo que era, eh, hablo precisamente cómo nosotros al ser mamíferos, durante los primeros años de vida necesitamos de un cuidador, Ujú. ¿vale? Para que nos dé pues, ese sustento, para que nos alimente, porque no podemos valernos por nosotros mismos. Y se ha visto que el sistema nociceptivo crece en solapamiento, ¿no? Con ese sistema afectivo. Somos seres gregarios y el constructo de dolor social, que es cuando una persona quiere pertenecer a un grupo social, pero se siente excluido, se siente apartado, se ha visto que a nivel cerebral tiene la misma imagen que cuando se está experimentando dolor físico. Entonces, eh, hay veces que cuando se muere un ser querido o algo, o una ruptura amorosa, utilizamos esta palabra de dolor físico. Tengo el corazón roto, tengo el corazón herido, me duele. Entonces, al compartir esos mecanismos comunes, pues empezamos a experimentar muchas veces sensaciones que se parecen a ese dolor físico. Ahí ya vemos un poco cómo puede cambiar esa forma de manifestarse. Pues yo solamente sé que esto que estoy experimentando en este momento con la muerte de mi compadre, de mi amigo, era como mi hermano, es totalmente diferente. O sea, por mucho que yo haya aprendido o haya aceptado desapegarme, tenga herramientas de gestión emocional y eso, Ujú. ahora las estoy aprendiendo, otras, pero es totalmente diferente. Entonces sí creo que cambia la forma de manifestarse. Ya que vamos a empezar profundo, para relativizarlo un poco, he tenido varios E15, he tenido tendinopatía, he tenido roturas musculares, he tenido dolores de espalda y eso. Ahí sí he visto que, bueno, cada lesión nueva que pueda ya tener siempre es diferente, pero las herramientas son muchas veces las mismas, solamente que cambia el contexto en el que aparecen y ahora profundizaré un poco más sobre todo eso. Me decías que muchas veces nos agarramos a una situación puntual de dolor como que algo ya para toda la vida, Ujú. pero existe, y tú estás especializado en dolor crónico. Entonces hay veces que el dolor es eterno. A la pregunta de si el dolor crónico es para toda la vida, mm, te tengo que decir que no. O sea, yo he tenido dolor crónico y no, a día de hoy no tengo dolor crónico. Mi madre ha tenido fibromialgia, a día de hoy no tiene fibromialgia, o al menos ella no se identifica como una persona con fibromialgia. Y yo he visto infinidad de pacientes en los que venían con dolor crónico y a día de hoy no lo tienen. Pero a la pregunta sería, ¿todas las personas con dolor crónico pueden tener una remisión total de los síntomas? Te diría que no. Va a haber personas con dolor crónico que lo máximo que vamos a poder hacer es ayudarle a vivir mejor con él, a que no tenga tanta discapacidad y a que su calidad de vida al menos sea lo más beneficiosa posible. Creo que habría que definir primero qué es el dolor crónico, ¿vale? Por ejemplo. Dolor crónico, tal y como lo entendemos a día de hoy, como está descrito, es aquel dolor que dura más de 3 meses. Ujú. Pero hay patologías agudas, como por ejemplo una hernia, que puede dar signos y síntomas más de 3 meses, incluso 8 meses y demás. Entonces, hay una serie de mecanismos fisiológicos en el sistema nervioso que se dan también en los pacientes con dolor crónico, pero quizá la gran distinción sería que el dolor crónico es una fuente de discapacidad y de sufrimiento permanente. Es como que dejas de ser la persona que tú eres, tu identidad cambia, te olvidas de quién eras, dejas de disfrutar de las cosas que antes disfrutabas. Entonces, tiene ese potencial. En el libro lo expreso también con una paciente bajo el seudónimo de Esperanza, que decía: Álvaro, el dolor es más grande que la vida, pero la vida, o sea, la vida es más grande que el dolor, perdón, pero el dolor tiene esa capacidad de que por momentos te quita. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas a recuperar una vida significativa poco a poco como podemos. Una de cada 5 personas vive con dolor.
una de cada 5 personas se sabe que en esta semana seguramente padezca el dolor. O sea, a la pregunta de ¿vivir duele? En el caso del dolor lumbar, se sabe que es como consecuencia de estar vivo. Es decir, es raro que una persona que esté viva no vaya a pasar por un episodio de dolor lumbar en su vida. Estoy viva. Por lo tanto, al dolor yo no creo que haya que temerlo. No creo que haya que temerlo porque... ¿Pero tenerle respeto quizás? Sí, hombre, claro, respeto, pero el respeto siempre... O sea, yo no le veo que se haya que ser temido, pero sí respetarlo de si puede ser algo grave o no. Creo que eso es lo que más nos preocupa cuando padecemos dolor. Aquí un mensaje de esperanza, es decir, y de tranquilidad. En muy poquitas ocasiones suele haber algo grave, ¿vale? Por ejemplo, en el dolor lumbar, del 100% de los dolores lumbares, tan solo el 1% se debe a patología grave, ¿vale? Y de ese 1%, el 70% son fracturas. Es decir, que si no te has caído, por norma general no vas a tener algo grave. Entonces, bueno, debe de ser respetado, sobre todo para descartar siempre que pueda haber algo grave, pero en ningún momento yo creo que debería de ser temido como para dejar de hacer cosas, sobre todo que disfrutamos. Leí en tu libro que no todas las personas con dolor crónico conocen la causa de su dolor. Así es. Eso es mínimo frustrante o desesperanzador. Es característica del ser humano que necesita tener control sobre las cosas y necesita una explicación a lo que está pasando. Yo por lo que abogo es por saber lo que no es. Creo que eso es mucho más importante. Es decir, que no sepamos lo que está pasando no significa que no sepamos lo que no es, que eso ya es mucho. No recuerdo el porcentaje exacto, pero son muy poquitas las personas que en el caso de experimentar dolor crónico se deba a una lesión aguda que se ha mantenido en el tiempo y no se ha curado bien. Aplicando Pareto, creo que era aproximadamente el 20%, van a ser esas personas de un dolor agudo que persiste en el tiempo y que no se cura bien. Pero la gran mayoría, el 80% aproximadamente, son de causa desconocida. Es decir, no saben cómo empezó, simplemente saben que llevan mucho tiempo con dolor y cuando tratamos de identificar cuál es la fuente de signos y síntomas haciendo pruebas de imagen y análisis, no encontramos una causa macroscópica. Que no la encontremos no significa que no la haya, pero que no la haya no significa que sea algo grave. Entonces sabemos cómo ayudar a las personas que tienen dolor crónico a recuperarse, a encontrarse mejor, a mejorar su bienestar, pero que no sepamos, oye, te duele exactamente por esto, por esto y por esto, no quiere decir que no haya solución. ¿Y por qué las personas experimentamos el dolor con diferentes intensidades? Porque cada uno lo experimenta y lo tolera de una forma diferente. Porque no somos iguales, por mucho que nos empeñemos en que queramos Sí, ser pero iguales. el corazón más o menos tiene la misma función en todo. O sea, tenemos órganos con la misma función, pero es verdad que en cuanto al dolor, no es un órgano, pero tiene la misma importancia y hay veces que más por cómo nosotros nos relacionamos con el dolor. Tocas una cosa que es muy importante. ¿Cuál es la función del dolor? A día de hoy sabemos algunas, pero no sabemos realmente si es solamente una o si tiene varias. Yo abogo más porque es multifactorial, o sea, tiene varias. Es decir, cuando duele algo no es solo por una cosa, o puede ser por varias. Puede ser por varias. A mí siempre me gusta preguntarle a mis pacientes, así que te voy a utilizar como paciente o como... Sí, podría ser. Porque me da mucha información en consulta qué significa el dolor para la persona y cuál crees que es su función. Si yo te preguntase para ti, ¿cuál crees que es la función del dolor? ¿Es una alarma? Una alarma, vale. ¿La función de una alarma cuál es? Avisarte que hay algo, que Vale. viene algo o que tienes que estar listo para algo. Vale. Tradicionalmente se entendería el dolor que sería, su función es protectora, ¿no? Y informarnos del estado de los tejidos. Vale, si la alarma es informarme de antes de hacerme daño, no cuando me he hecho daño. Aquí Melzas y Wall te dirían que el dolor siempre llega tarde. Si tenemos una alarma de incendio, quiero que suene con humo. No quiero que suene cuando ya no puedo salir, cuando ya esté en la llama. Entonces, Melzas y Wall en este caso decían que sí, que el dolor puede cumplir esa función protectora, incluso puede ser informativa del estado evaluativo de los tejidos, pero al llegar tarde, quizás su función es más restaurar la homeostasis perdida. ¿Vale? La homeostasis, para que no esté escuchando y no esté familiarizado con estos conceptos, serían las condiciones óptimas que debe de tener nuestro organismo para funcionar correctamente con el menor coste de energía posible.
¿vale? A los pacientes se lo explico siempre como la piscina en verano tiene que tener el agua, el pH, unas condiciones, ¿no? Ese sería su homeostasis a nivel del pH, del cloro y demás, ¿vale? Cuando eso se pierde, empezaríamos a experimentar dolor. Pero el dolor no es más que una de las funciones protectoras, o sea, de la respuesta protectora que tiene nuestro organismo. Pero también tiene multitud de respuestas multisistémicas para poder protegernos y avisarnos. Respuesta a nivel del estrés, por ejemplo, como dilatación de las pupilas, sudoración, palpitación, aumento de la presión sanguínea. Eso también son respuestas multisistémicas que pueden ser protectoras o prepararnos para hacer frente a un estresor o lo que sea. Entonces, yo no sé cuál es la función del dolor. Yo sí sé que en su gran mayoría nos va a informar de que hay algo que puede estar mal en nuestro organismo, pero también hay veces que hay algo que está mal en nuestro organismo y no nos avisa. En el caso del cáncer, por ejemplo, cuando el cáncer ya da síntomas, casi siempre suele ser tarde. Es decir, si la alarma fuese fiable y el dolor fuese un mecanismo protector muy fiable, debería de avisarme cuando estoy empezando a ese proceso oncológico. Y hay veces que son casi siempre asintomáticos. Entonces yo no sé cuál es la función que tiene el dolor y también sí sé, por ejemplo, que el dolor tiene las funciones, como he hablado antes, ¿no? En mi proceso ahora de duelo, gracias al dolor busco validación, busco que me escuchen, busco acompañamiento en ese constructo de dolor social que hemos tenido. Entonces, a nivel evolutivo existe el concepto de exaptación, que es cuando un rasgo de una especie, para que originalmente tiene una función, empieza a adquirir otra serie de funciones según el entorno, según el contexto en el que se esté dando. Entonces yo sí creo que el dolor tiene más de una función, quizás no sabemos cuáles son, estamos en proceso de irla descubriendo, pero no creo que solamente sirva para informarnos de que algo está mal, sino no utilizaríamos conductas de afrontamiento parecidas cuando se tiene dolor, cuando todo está bien en nuestro cuerpo a nivel macroscópico, no tenemos un daño y demás, y expresamos que nos duele algo, que estamos dolidos. ¿Y existe algún marco de referencia, según tu experiencia, donde podemos considerarnos quejica o no quejica? Porque hay veces que depende del marco de referencia que tenga por tu experiencia de vida. Es que soy muy quejica, no voy a ir a ver qué me pasa. Muchas veces no sabemos. No sé si me duele mucho o poco. Es normal. Es normal que vaya al médico con poco dolor. El ser humano es quejica. ¿Hay algún tipo de referencia para entender cuándo sí o cuándo no? Yo creo que la queja, al fin y al cabo, lo único que puede expresarte será que necesitas ser escuchado. Quizá te sientes incomprendido y el entorno cercano en el que tú puedes tener influencia, quienes te acompañan, no están dando las respuestas que tú buscas. Entonces buscas respuestas a inquietudes que tú puedes tener. Y ahí sí creo que hay veces que, bueno, el dolor puede tener, pues tú has perdido. Si vamos a la función protectora, según Melza-Ewold, de he perdido la homeostasis, he perdido ese equilibrio interno en mi organismo, pues si me siento mal, me quejaré, ¿no? Y pediré ayuda a mi manera de la mejor forma que sepa. Sí creo también que actualmente, al disponer de... Porque bueno, esto es otra cosa que se sabe, la tecnología, tener más medicación al alcance y demás, no ha hecho que el dolor sea menor. De hecho, se ha visto que incluso puede aumentar hasta más la discapacidad. Entonces eso también nos constriñe en mayor o menor medida a buscar soluciones lo antes posible y a intentar evitar cualquier malestar lo antes posible. En el caso del duelo que comentaba al principio, ¿no? Nos faltará alguien que diga, vete a un psicólogo ya, como ha pasado 2 semanas, pronto, no necesito estar bien cuanto antes. Es más, quizá necesito sufrir y aprender a sufrir lo que no se puede evitar. No necesito, o sea, me tengo que quejar, dependerá de la experiencia vivida de cada persona, de cómo haya aprendido a afrontar el dolor a lo largo de su vida. En el libro lo comento que el dolor no es que se aprenda en la familia, sino lo que se aprende es cómo lo voy a afrontar. Por aprendizaje observacional, cómo lo afronta mi madre, que me dicen al respecto. Desde muy pequeñito yo me caigo, ¿no? Y ya me dicen, estás bien, te has hecho daño asociando caída, daño, dolor, siempre. Entonces, bueno, actualmente, como decía, sí creo que ese deseo constante de estar bien cuanto antes y no poder sentir, sí nos va a hacer, algunos autores lo describen como el síndrome de la princesa y el guisante, de que por un granito de arena, por un guisante, ¿no? Ya estamos sufriendo como si fuese pues una magnitud enorme, ¿no?
Yo no seré quien juzgue el dolor de cada persona. Sí creo que hay que ser compasivo, acompañar a la persona, validar su sufrimiento, pero también llegado un momento no podemos estar regodeándonos constantemente en ese sufrimiento y en esa desgracia, sino que llega un punto en el que tienes que tomar acción y hay que empezar a eso, ¿no? Entonces, contacto, con cariño, con conversaciones incómodas, sobre todo buscando el cuándo se hace esas preguntas, es, oye, ¿yo cómo puedo saber que no estás decidiendo aceptar un sufrimiento que a lo mejor actualmente, después de tanto tiempo, ya es un poco absurdo? Porque hacer lo que verdaderamente tendrías que hacer implica mayor esfuerzo, trabajo, compromiso, incluso enfrentarte a aquello que temes, que seguir en esta situación a la que ya, a lo mejor ya te has acomodado y es ese quejica del que a lo mejor nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, como no hay dos personas iguales, tienes que conocer a la persona, tienes que saber su historia de vida que está pasando y a partir de ahí el cuándo se hacen las preguntas, que creo que es más importante que el cómo se hacen. Porque a veces que parece un dolor físico, pero a lo mejor es un dolor emocional. Esa distinción de dolor físico y dolor emocional es humana, es categórica humana para intentar comprenderlo. Hoy día sabemos que cuando una persona está experimentando un dolor hay un solapamiento entre lo que el ser humano entiende como físico y lo que entiende como emocional. Es decir, no puede haber dolor sin emoción. Hay un solapamiento. Entonces el dolor es dolor. Eh, Además, creo que muchas veces, si no se toma el tiempo suficiente en explicar esto al paciente, puede dar la sensación como que se lo está inventando, que está en tu cabeza y está siendo un exagerado. Es decir, incluso del propio modelo biomédico, la estructura del sistema sanitario actual, muchas veces fomenta más esto, que es como, yo soy especialista en identificar qué está mal en tu cuerpo. Si no hay causa aparente, entonces lo tuyo es emocional, es psicológico, vete al psicólogo. Y uno de los grandes problemas es que, tal y como está estructurado el sistema en especialidades, se sabe que acudir a un especialista va a aumentar el riesgo de sobrediagnóstico. ¿Por qué? Porque cada especialista te va a dar una explicación a tu problema en base a su especialidad. La función de un diagnóstico es añadir esperanza, comprensión al problema y dar una explicación a la causa. Claro, si yo tengo 10 explicaciones, muchas de ellas son contradictorias, ¿a quién le hago caso? Entonces, cuando un paciente viene a consulta, dolor crónico típico, viene con su carpetita, varios informes y demás, lo agradeces muchísimo que se pone, eres la primera persona que se está tomando el tiempo suficiente en valorar mi caso y sobre todo en desdiagnosticarme. Es decir, en cuántos de los diagnósticos que te han dado están cumpliendo esa función de añadir esperanza, tranquilidad y poder afrontar el problema. Porque hay veces que la persona se identifica con el diagnóstico. Y te dicen, no, yo no puedo hacer deporte porque me sienta mal porque me han dicho que tengo esto. No puedo comer esto otro porque me han dicho que tengo esto otro. No es del todo así. Es decir, sí se sabe que las personas con dolor crónico, a nivel cerebral, por no ponerme muy conceptos así más específicos que la gente se pueda perder, eh, nosotros tendríamos una red a nivel cerebral que sería cuando estamos en los cerros de Úbeda, en nuestra metarepresentación, en nuestros problemas pensando y eso, y después tenemos una red que sería del momento presente. Sería ahora, yo te estoy hablando, me estás escuchando, me estás prestando atención y eso. Si tú me estás escuchando, estás pensando en la siguiente pregunta y eso, tú no puedes estar en dos cosas a la vez, ¿no? Pues las personas que tienen dolor crónico se ha visto que por ahorro energético hay un solapamiento de esas dos redes. Entonces es imposible que su identidad, su metarepresentación de cómo se percibe a sí misma es la de un cuerpo sufriente. Entonces, claro, todo está siempre, yo me identifico con mi etiqueta diagnóstica y soy un cuerpo sufriente. No puedo hacer aquello que yo disfrutaba porque me duele y cada vez que lo intento hacer, experimento dolor. El dolor refuerza esa conducta y resuelve lo que es el problema. Entonces, en consultas de lo que se trata es de quitar esos diagnósticos que no están cumpliendo ese cometido y dar una nueva narrativa al porqué. Y muchas veces el porqué del problema es no tiene nada grave, no sabemos la causa exacta, pero sí se sabe con todas las pruebas que tiene. No hay algo grave conocido, pero sí sabemos cómo funciona el problema. Y a través de cómo funciona el problema, yo te puedo ayudar a afrontar mejor el problema. Y con el tiempo suficiente y con la recompensa adecuada, el organismo va a encontrar diferentes formas de autoorganizarse para experimentar bienestar y para esa recompensa constante, tu identidad vaya cambiando, se vaya desacoplando esas dos redes y puedas ir volviendo a estar al momento presente, disfrutando sin dolor y a cuando tengas que pensar en tus problemas y eso, que sea momentáneamente, pero no esté siempre como soy Álvaro con dolor constantemente.
Cuando te escucho un Álvaro que sería propio de una consulta más emocional, psicológica, de no sabemos qué es, pero vamos a tratar de ayudarte a que lo afrontes de esta manera. Es como casi actitudinal, que ahora te preguntaré si hay una actitud adecuada ante el dolor, pero eres fisio. Entonces, ¿cómo curan tus manos o el concepto que tenemos del oficio, cómo curan tus manos a esos pacientes que no saben realmente si el dolor que tiene en la rodilla realmente es de la rodilla? Es decir, esto cada vez se pone más complejo. A ver. Yo trabajo muy conjuntamente con varios psicólogos, ¿vale? Sobre todo en dolor crónico. Incluso el fisioterapeuta creo que está en la posición idónea porque muchos problemas de la vida se acompañan con dolor y sufrimiento y acuden al profesional equivocado. Porque claro, como me duele, voy o al fisio y quizás hay que valorar otras cosas. Pero el fisio, como tú bien dices, no es psicólogo, ¿vale? De hecho, nosotros lo que tratamos en consulta, esto quiero dejarlo claro, son conductas de afrontamiento en relación al dolor. Las manos, que si cubran o no, la fisioterapia está muy vinculada a las manos. De hecho, el fisioterapeuta al principio está en un gimnasio de rehabilitación. Las personas mayores no hacen esa distinción de el médico rehabilitador y el fisioterapeuta, sino que a ti te llaman también rehabilitador. Tú me vas a rehabilitar. Yo tenía una habilidad que he perdido y ahora quiero volver a recuperarla. En ese transcurso, durante un tiempo, pensamos sobre todo con el auge de pues, todo ese modelo biomédico, más estructuralista y demás, pensábamos que podíamos curar con nuestras manos y arreglar cosas con las manos. Hoy día se ha visto que no es así. Yo no sé si mis manos curan o no. Yo sí sé que mis manos acompañan, validan y dan sentido y pueden acompañar el sufrimiento de una persona. Se sabe, por ejemplo, cuando una persona está experimentando dolor. Aquí experimental me refiero a una persona sana a la que se le induce dolor, que no es lo mismo, ese dolor experimental no es lo mismo que un dolor clínico. O sea, no es lo mismo una persona que tiene una lesión que una persona que no tiene nada y le vamos a inducir dolor, ¿vale? A esa persona que se le induce dolor, ¿vale? A través de un electrodo aquí en la mano, por ejemplo, si está acompañada de una mano amiga de otra persona que le da la mano en ese momento, si ha visto que la empatía que tiene la otra persona a través del tacto es capaz de modular muchísimo más lo que es ese dolor experimental que si lo hace solo, ¿no? Entonces, ese tacto terapéutico también hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros damos un masaje, se sabe que ayuda más por interacción con el sistema nervioso y por la liberación de sustancias químicas que se dan, más que porque esté descontracturando algo, alineando lo que sea, ¿vale? Dicho eso, lo que yo hago en consulta es tratar la conducta de afrontamiento al dolor. Entonces, yo lo que valoro en consulta, además de las características típicas del dolor, dónde te duele, cuánto te duele, a qué intensidad, las características de los signos y síntomas, también tengo que valorar su función, cómo se mueve, cómo la afronta. En el caso de un dolor lumbar, uno de los primeros test que hago es túmbate en el suelo y levántate 3 veces. Y no es lo mismo una persona que se tumba, se levanta sin ningún tipo de problema a pesar del dolor, que una persona que va como un robot, protegiéndose la zona, muy lentita y demás. Esa persona que ya claramente sabes que tienes que trabajar estrategias de variabilidad del movimiento, diferentes recursos para facilitarle eso, y la otra persona que para mí es un paciente complicado, que es el que hace todo a pesar del dolor. En el caso de esos pacientes, muchas veces te encuentras que piden ayuda por un dolor, cuando en su historial tú le empiezas a hacer preguntas y dices, ¿te duele a otro sitio? Y dice, sí, mira, pues también me duele el hombro, la rodilla. ¿Y por qué no pides ayuda por ello? Normalmente es porque no le generan discapacidad. Ese dolor no interfiere en su calidad de vida. El otro sí. Y ahí te das cuenta que muchas veces, una vez que tú has valorado, ves que no hay sospechas de patología grave y demás, pues quizás necesitas ahondar un poco más en esas preguntas que tú dices, ostras, pareces más un psicólogo, y dices, es que quizás lo que necesitamos es ayuda de un psicólogo para tratar otras cosas. Porque hay una actitud ideal para afrontar el dolor. Igual que no hay un dolor universal que se exprese igual en todas las personas, no creo que haya una actitud única para afrontar el dolor. Creo que hay muchas formas de poder afrontar el dolor en función de cada persona, en función de cada historia vivida, de su forma de ser y estar en el mundo. Lo puede afrontar de una forma u otra. A mí,
la que me funciona, la que yo conozco, es la de ser curioso con el dolor, es la de sobre todo que me permita más aceptarlo, no tanto resignarme y no tanto pelearme con él, sino de esa curiosidad de, bueno, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Y una de las cosas también que se trabajan en consulta es la intencionalidad exploratoria de las sensaciones. Se sabe que los esfuerzos atencionales por dejar de prestar atención al dolor aumentan el dolor. Ahora mismo sientes tus calcetines, si llevas. No llevo. Vale, tu ropa interior o la cinta de... No. Pero esa información se estaba registrando. En el caso del dolor, como una sensación más desagradable, siempre tendemos a huir de esa sensación. Pero llega un momento en el que quizás es interesante para trabajar precisamente esa curiosidad. ¿Dónde sientes el dolor? ¿Por dónde va? ¿Por dónde lo recorre? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Qué características tiene? Y no tratar de dejar de sentirlo, sino ser curioso con él para ir pudiendo aceptar. En función de la fase de cambio de cada persona, pues será adecuado trabajarlo en ese momento o quizás mucho más al final. Yo por norma general al principio con los pacientes lo que trato es de que dejen de sentir eso para que experimenten primero que el dolor es maleable, que no es persistente, que sino que haciendo cosas y a poder ser con movimiento y demás, que no tiene que ser evitado, su dolor puede cambiar. Entonces se ha visto que utilizando focos atencionales distractores, la intensidad de la sensación disminuye, pero no necesariamente hace que sea menos desagradable. Es decir, el componente de sufrimiento pues, no hace que tú lo sufras menos. Sin embargo, afrontarlo de una manera más positiva sí hace que se sufra menos, pero no hace que la intensidad necesariamente sea menor. Es decir, en esa intencionalidad explorativa, lo que estamos buscando más es tratar el componente de sufrimiento. Es decir, aunque la intensidad sea la misma y tú veas por dónde va, dónde se va recorriendo, el dejar de pelearte con él hace que tengas en mayor medida control sobre lo que está sucediendo y por lo tanto sufres menos. Es decir, estás manejando ahí una flexibilidad cognitiva que te permite adaptarte mejor a la incertidumbre de lo que no sé qué me pasa, pues bueno. Entonces, bueno, lo que yo trato es de combinar todas estas estrategias a poder ser o con un ejercicio o con una acción que involucre muchas cosas. Es decir, no es tan sencillo como decir a una persona, bueno, pues si te duele la zona lumbar, hay ejercicios para... No, siempre hay un razonamiento detrás porque que bebe mucho de la psicología, del análisis funcional de la conducta, pero aplicado al dolor, aplicado a la forma de afrontarlo. Entonces hay un proceso de razonamiento minucioso detrás, que no es a esto porque sí. La actitud puede ayudar, pero la creencia en que te puedes curar, ¿ayuda? Sí, claro. O sea, la creencia que te puedes ayudar, como yo lo interpreto, con esperanza. Un paciente debe de tener esperanza. Lo que pasa es que no debe de tener falsas expectativas sobre lo que está sucediendo. Sin caer en el wonderfulismo de si quieres puedes y la actitud lo es todo. Hablando mal, yo soy de los que dicen que los hechos se follan a la actitud, básicamente. Sí creo que en toda experiencia de dolor, sea aguda o sea crónica, porque bueno, con el dolor agudo se malinterpreta muchas veces que dicen, bueno, todo esto de los factores psicosociales que tú cuentas, Álvaro, está muy bien en el dolor crónico. Bueno, si no entendemos que los factores psicosociales también afectan al dolor agudo, es no entender el modelo biopsicosocial. Toda experiencia de dolor necesita al principio ser validada, ser comprendida, que el paciente se sienta escuchado y que su dolor es importante. A partir de ahí, la actitud que tiene la persona de afrontar el problema es clave y sobre todo que tenga esperanza, pero como bien dicho, con expectativas realistas. A mí cuando un paciente me viene ya desesperado de, Álvaro, ya vengo a ti porque eres ya la última persona, tú me vas a quitar el dolor, digo, no. O sea, yo lo que me puedo comprometer es en que me voy a forzar lo máximo posible para que tu calidad de vida mejore. Y yo lo que sí te puedo prometer es que trabajando en eso, tu bienestar puede mejorar y cosas que antes no hacías, vamos a encontrar la forma de poder hacerlas. Pero que la sensación que tú sientes desagradable de la que te quieres deshacer pueda desaparecer por completo, no está bajo mi control. Porque interfieren muchos determinantes sociales, constreñimiento en tu entorno, situaciones que quizás no son modificables por mí ni tampoco por ti, sino que son a lo mejor temporales o lo mismo van a ser permanentes durante toda tu vida, que van a reforzar eso. Entonces, en función de cada persona, pues van a tener una actitud más esperanzadora de que esto puede desaparecer por completo, o lo mismo lo que se tiene que trabajar es esa creencia de, bueno, quizá va a ser para toda la vida o me va a acompañar más tiempo del que yo pensaba, pero lo puedo vivir mejor. Y quizá eso es suficiente.
Pero decirle, me parece un papelón, decirle a un paciente que viene con esa carpetita llena de informes, nadie me cura, eres mi última esperanza, y que tú le digas también, oye, no, o sea, tiene que ser desgarrador Es el cuándo se dice. cuando una persona... Es el cuándo. O sea, tú no lo puedes decir de primera mano, ¡boom! Y le sueltas así. Es muy importante el cómo se lo dices a la persona también, pero también el cuándo. Y cuando las cosas se dicen en su debido tiempo y con buen tacto, suele ser aceptado. No obstante, nadie me cura. Es que nadie te cura. Se cura tu organismo con los procesos que tiene. Es decir, la historia natural, ¿vale? Lo que nos dice es, te cortas, sangra, se forma una postilla, la postilla se cae y eso tiene un tiempo de curación, ¿no? Pues esos mismos mecanismos que te permiten curarte de la lesión son los que te van a permitir que tú te cures. Nosotros lo que somos es agentes de salud que facilitamos los procesos de recuperación. En muy poquitas ocasiones, y hay muy poca evidencia, lo aceleramos. No. De hecho, gran parte de los problemas vienen derivados de querer acelerar esos procesos de recuperación. Ahora bien, el organismo tiene una serie de sinergias. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos 2 riñones y 2 pulmones. Esa redundancia es protectora, entre otras cosas, porque nos permite sobrevivir, aumentar la probabilidad de supervivencia. Tú me quitas un riñón y puedo vivir con el otro. Va a tener una serie de consecuencias. Mi organismo se va a tener que autoorganizar de una forma concreta para poder seguir sobreviviendo y suplir esa función. Mientras el cuerpo tenga variedad de recursos y diferentes sinergias para poder suplir funciones, guay. Solamente sería ahí cuestión de tiempo de que el organismo se adapte nuevamente, se autoorganice y pueda seguir sobreviviendo, supliendo los síntomas por otro y acabarás desapareciendo. Pero cuando ya no tenemos tanta sinergia, vamos envejeciendo, o bien sea por consecuencia del estilo de vida actual que se tiene, quizá hay personas que ya no conseguimos. Entonces ya empiezan esas patologías autoinmunes que muchas veces no son reversibles y demás, donde lo que podemos ayudar es a que los signos y síntomas sean temporales, que las crisis de esos brotes vayan cada vez alargándose más en el tiempo, pero que quizás si ya se ha instaurado y ya tu organismo no tiene la forma de encontrar nuevas sinergias, porque ya es demasiado tarde, como puede ser, por ejemplo, en el caso del cáncer, pues ahí ya hay que aceptar un poco lo que es esa situación. Entonces, se trata de explicar las cosas así, con tacto, y ver en el timing, en el momento en el que acude la persona. Pues no es lo mismo una persona que empieza a padecer dolor crónico y te viene a tu consulta en el 5.º mes, donde ha recibido súper poca iatrogenia, que la iatrogenia serían las consecuencias negativas de las soluciones o los tratamientos médicos, ¿vale? Ahí siempre va a ser mucho más sencillo que una persona que ya viene con un peregrinaje terapéutico bastante detrás. Pero también en los pacientes que acuden al principio, yo se lo explico muy bien. Digo, por ejemplo, tengo un caso que se lo dije así, le dije, contigo me va a tocar vivir todo ese peregrinaje terapéutico porque como persona, yo también he estado ahí, necesitamos respuestas. Y por mucho que yo te pueda dar algunas respuestas que van a evitar determinadas soluciones fallidas intentadas, tú necesitas probarlas. Porque esa curiosidad está ahí de, bueno, ¿y si funciona? ¿Y si funciona? Por mucho que tú me digas, pero ¿y si a mí me funciona? Entonces, hay veces que nuestra labor como fisioterapeuta es acompañar a la persona y que las consecuencias de la exposición al riesgo de iatrogenia sea lo menor posible. Y es muy frustrante también porque a nosotros nos educan desde el intervencionismo, desde el paciente viene y yo le tengo que hacer algo. Sí. Y parece ser que la escucha activa no es una intervención en sí misma. Y nos sentimos mal. En los cursos me lo dicen muchos alumnos, me dicen, claro, pero es que si le escucho nada más y es que el paciente nada más que viene para que le escuche y para contarme sus problemas, es que yo no soy psicólogo. Y digo, bueno, si tú ahora vas por la calle y hay un accidente, si tú no eres trabajador de urgencia, tú no socorres a esa persona. O sea, es algo que haces, si tu amigo te está contando un problema, ahora, tú no vas a tratar problemas psicológicos, pero sí vas a escucharlo, sí vas a validarlo y vas a por lo menos intentar comprender su problema para saber si eres el profesional adecuado o no. Y quizás si tú solamente estás cortando ese diálogo que te está contando la persona, qué le puede estar pasando, tú mate boca abajo, te doy un masaje, pues esto, y está constantemente, no vas a, o sea, puedes estar añadiendo hasta más sufrimiento al problema por estar tratando algo que no es. Me acabas de decir, yo estuve ahí. Tú también
¿Has sufrido dolor crónico? Sí. ¿Qué te pasó? Yo padecí dolor lumbopélvico crónico durante 3 años y medio o así. Sobre los 21 años y medio, una cosa así, hasta 25 y demás. Me has dicho antes, ¿cuál es la causa? ¿Cómo fue? Realmente es desconocida. Yo, haciendo introspección y retrospección sobre todo, sí recuerdo que un día está haciendo peso muerto, entrenando y demás, típica molestia en la zona lumbar, pero que no le dan más importancia, de bueno, pues ya se irá. Pero claro, en ese momento en mi vida estaban determinados, valga la redundancia, determinantes sociales presentes. Situaciones laborales complejas, problemas económicos, muerte de un ser querido de mi abuelo en ese preciso momento. Me estaba yo aprendiendo a vivir solo, independiente. Venía de estudiar de la carrera, pues pagar el piso. Muchas cosas que me estaba preparando para madurar y no tenía las habilidades. Entonces todos esos estresores pudieron, como hemos dicho antes, si la función protectora del dolor es cuando la homeostasis se pierde, pues yo perdí esa homeostasis, solamente que todos los intentos por recuperar esa homeostasis estaban siendo fallidos porque esos estresores mantenidos en el tiempo impedían que yo me recuperase. Entonces, pues el dolor se estuvo manteniendo más en el tiempo. Inicié ese peregrinaje, además, como trabajaba por aquel entonces en una clínica donde había bastantes especialidades, iba a la alergóloga. Pues, Álvaro, esto es la histaminosis. Iba al trauma que estaba por allí. Esto es de tu escoliosis que tienes aquí, no sé qué. Mi cuñado que era fisiopodólogo, pues pruébate a hacerte estas plantillas, a ver si... Probaba de todo. Terapias más invasivas, masajes, de todo. Y sí, me aliviaba en el corto plazo. Pero como esos estresores seguían estando mantenidos en el tiempo, mi dolor y sufrimiento seguía estando ahí. Entonces, bueno, yo que soy una persona bastante curiosa, bastante obsesiva en ese sentido, pues dije, bueno, pues vamos a investigar un poco por mi cuenta qué está pasando. También mi problema vino derivado con varias vías de escape. Es decir, me obsesioné con la alimentación, hacía más caso a supuestos referentes por redes sociales que ellos, sin conocerme y sin nada, yo me hacía más caso de lo que decían en un consejo totalmente general y que sobre lo que verdaderamente me podría venir a mí. Bien, entonces pues acabé derivando también en un TCA y en vigoresia. Claro, yo esos problemas yo iba normalizando hasta el punto de... Yo recuerdo que uno de mis mejores amigos se pone, tío, estamos en la feria y acabas de tirar todo el rebozado de los calamares por debajo de esto y tú, claro, le cuentas la historia de que te estás cuidando. Pero en el fondo me estaba autoengañando. O sea, yo llegué a normalizar, me meto en un cuarto de baño, me quito la camiseta, me miro en el espejo y en función de cómo yo me veo, pues decido comer una cosa u otra. Yo en ningún momento eso lo digo como un problema, ¿eh? Pero son cosas que vas haciendo poco a poco, las vas normalizando y demás. Y sí recuerdo que tratando una vez en consulta a una psicóloga, establecimos un vínculo bastante cercano, ¿no? Y yo le empecé a preguntar, como tengo un paciente, tengo no sé, hasta finalmente, mira, el paciente soy yo, ¿sabes? Y yo por aquel entonces pues me había comprado el manual de terapia cognitivo-conductual sobre la hipocondría, sobre la vigoresia, y empecé, mira, yo estoy haciendo esto. Me dice, Álvaro, tú tienes verdaderamente un TCA, eres vigorésico, y las herramientas que se tienen que aplicar son estas que me estás comentando. Entonces, bueno, pues no es la forma que yo recomiendo, pero yo soy una persona que en mi caso me cuesta mucho pedir ayuda, ya cada vez menos. Entonces, pues así fue, hasta que finalmente pues acabé afrontando mi problema, que en mi caso era, como no había ejercicios obligatorios, era la historia que yo me contaba, yo dejé de hacer sentadillas. Sí, el peso muerto lo conseguí más o menos afrontar, pero la sentadilla, o sea, yo seguía teniendo el miedo de me voy a quedar abajo, me voy a fracturar, me voy a hacer daño, ¿qué va a pasar? Entonces, pues bueno, hacía prensa, hacía extensiones de cuádriceps, hacía búlgara, hacía otro tipo de cosas, pero no afrontaba la sentadilla. Y un día, y en el libro yo lo cuento así, hasta que yo no me miré en el espejo y dije, claro, quizá no la tienes tan grande como tú piensas. O sea, ¿qué verdaderamente es lo que estás evitando de las sentadillas? Nuevamente ese constructo de dolor social. La gente con la que yo entrenaba por aquel entonces habían seguido progresando. Yo en mi idea siempre era, bueno, ¿y cuántos kilos estaría levantando si no me hubiese lesionado? Entonces volver a pasar por ese proceso de la barra con 20 kilos y solamente 10 kilos a cada lado, empezar con 40 kilos, ese mostrarme vulnerable, que de hecho se sabe que los hombres con dolor crónico reportan una pérdida de masculinidad.
el dolor, al ser una experiencia totalmente privada, se comparte si se quiere compartir o no. Es decir, si nosotros hacemos una encuesta por la calle, vamos preguntando por ahí si tienes dolor o no, va a haber personas que te dicen que sí, va a haber personas que te dicen que no, pero muchas de las personas que te dicen que no es quizá porque no lo quieren compartir. Y también, si las personas que te dicen que sí, tú le preguntas, pero ¿estás buscando ayuda? ¿Has ido al servicio sanitario para algo? Lo mismo te dicen que no, y eso no se está notificando como que esa persona no tiene dolor. Pues en el caso de los hombres, eso se ve que tienden a ocultarlo más en comparación a las mujeres. Pero bueno, sobre los egos de género después si quieres hablamos, porque las mujeres en ese sentido hay bastante tralla. O sea, un hombre y una mujer acuden a urgencia por el mismo dolor y la mujer tiende a recibir analgésico mucho más tarde que el hombre. ¿Vale? No se tratan igual y son sesgos de género, básicamente. Entonces, bueno, en mi caso, pues dije, bueno, vale, hay que pasar por este proceso de vulnerabilidad, tienes que empezar con 40 kilos, hay que seguir afrontando esto, y en mi caso no se debía a que yo no tuviese capacidad suficiente en mis tejidos para poder levantar kilos. Yo en prensa estaba levantando ya 300 kilos. Entonces digo, ostras, fuerza en las piernas tengo como para poder hacer sentadillas. Porque con 40 kilos me duele o siento sensaciones diferentes que no aparecen aquí. O porque si hago la sentadilla frontal con la mancuerna aquí y cojo 40 kilos, no tengo ningún problema. Pero cuando me pongo la barra ya con 40 kilos como, ostras, es verdad que a nivel biomecánico inciden algunas cosas. Mi caso era más una exposición gradual al miedo. Entonces, mezclando esas cosillas, en el libro, como pongo, exponerte a aquello que temes tiene el potencial de ser curativo, y finalmente era una cuestión más de vanidad y de ego ahí en ese sentido, y finalmente pues acabó desapareciendo cuando también mis determinantes sociales de por aquel entonces desaparecieron. Cambié de trabajo, cambié de casa, cambiaron muchas cosas y se fue desvaneciendo todo. Tampoco recuerdo exactamente qué fue lo que hizo que me curase, fue el cúmulo de muchas cosas. ¿Y eso tuvo algo que ver en que te dediques ahora profesionalmente al dolor? Bueno, yo siempre quise ser arquitecto. O sea, Sí, lo has dicho como si encajara perfectamente. Yo siempre quise arquitecto. yo... Arquitecto del cuerpo, en este caso. Puede ser. Yo durante toda mi vida, además yo lo recuerdo, tengo en mi casa todavía esta libreta con dibujos míos de plano, de cosas que yo siempre he sido en ese sentido muy creativo, me ha gustado tener mucho la visión espacial, hice el bachillerato técnico y todo, ¿eh? Y cuando termino la carrera, o sea, cuando termino el bachillerato y me admiten en Sevilla para estudiar arquitectura, es cierto que mi hermana por aquel entonces estaba estudiando fisioterapia, no sé si tuvo influencia o no, no sé, de forma consciente, pero de estas cosas que no sabes explicar con palabras, pero sientes que no tienes que hacer arquitectura. Es verdad que por aquel entonces estaba la crisis de los arquitectos, por la burbuja inmobiliaria y la situación laboral de los arquitectos era bastante difícil. Se decía que bueno, que el fisio era el nuevo odontólogo, cosa que tampoco ha sido tan cierta como tal. Entonces mi padre en ese sentido me dijo, mira, como tenemos la oportunidad de... teníamos un amigo que trabajaba en un estudio de arquitectura y mi hermana estaba trabajando de fisioterapeuta, me dijo, te vas a ir una semana con arquitecto, una semana en el fisioterapeuta, después decides. Y a mí es cierto que el trabajo de arquitecto me podría gustar incluso más, pero cómo yo me sentía ayudando a las personas era totalmente diferente. Entonces dije, va, fisioterapia, de verdad que yo creo que no, que bueno, pues ya está, pues fisioterapia. Claro, yo al principio cuando empecé a estudiar fisioterapia, digo, papá, esto no es lo mío. Primer examen un 2,5, segundo un 3 y pico, venía de matemáticas puras y todo ese demás, de biología no tenía ni idea. Pero bueno, en ese sentido mis padres también confían mucho, bueno, claro, tienes un año, prueba y demás. Y finalmente, pues bueno, fui aprobando y eso. También es cierto que yo he vivido en primera persona, por un lado, mi abuelo lo que me enseñó, a mi abuelo le da un ictus cuando yo era pequeño, yo no sé si tenía 8 años, 9 años así. Y mi abuelo el pronóstico que le dan al principio es malo, es como difícilmente pueda volver a andar, perdió bastante el habla y eso. Y yo viví en primera persona desde muy pequeñito como mi abuelo, es verdad que tiene una actitud de paciente estrella, es decir, de los pacientes fáciles. Tú me dices qué es lo que tengo que hacer y persistente. Hasta el último día de sus días él se levantaba y seguía haciendo todos sus ejercicios, ¿no? Entonces vi cómo el papel del fisioterapeuta podía ayudar muchísimo. Y mi madre, también viví el proceso yo en plena adolescencia de el buscar el diagnóstico de fibromialgia.
Entonces, claro, eso también quiero recordar que hizo bastante mella en mí. Yo recuerdo a mi madre tomar eso, como le faltaba energía, pues le mandaban una ampolla para tener energía y estaba como una moto por la noche haciendo muchas tareas, como, ostras, quizá esto no es la solución, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que esas influencias pues pudieron condicionarme para poder estudiar fisioterapia, pero está clarísimamente que si me dedico al dolor crónico, entre otras cosas, porque no tanto que mi madre lo haya sufrido, sino que yo mismo también lo sufrí, que veía que en consulta había algo que se estaba haciendo mal y no sabía por qué. Entonces, pues buscando respuestas a eso. ¿Hasta qué punto mejoran tus pacientes la calidad de vida? Una persona con fibromialgia, dolor crónico, que te dicen que es para toda la vida, Mm, ¿qué recupera? Tengo de todos. Hay pacientes que básicamente, o sea, he tenido pacientes en lista de espera de eutanasia y pensándoselo, o con Wow. intentos de suicidio y autolesiones y finalmente remisiones totales. Tengo pacientes en procesos de remisión o aprendiendo a vivir y tengo pacientes simplemente que es que no podía ayudarles. Por no saber hacerlo, también por mi ego y muchas veces por yo pensar que tengo la solución y decir quizás antes de tiempo lo que yo creo que es la solución, el paciente no aceptarlo y rechazarlo. Tengo de todo, pero sí que cada vez más trato de ser más comprensivo, más paciente, que me enseñan. A mí los pacientes lo que más me han enseñado es a ser paciente, sobre todo a mí a ser paciente. De hecho, muchas veces digo que los pacientes me salvan a mí, porque yo hay veces también que tengo problemas en mi vida, que viendo cómo los pacientes lo afrontan a través de mi ayuda, trato de aplicarme mucho de lo que ellos se aplican a su vida, a mi vida también. Es cierto que no me gusta dar consejos en positivo de trato a las personas como me gustaría que me tratasen a mí, porque a mí, por ejemplo, yo odio que me toquen los pies. Imagínate ser una persona que le relaja darle masaje en los pies. Si doy por hecho que a todo el mundo le gusta que le toquen los pies, pues a mí no me toquen los pies, ¿no? Pero sí doy más mensaje negativo en el sentido de no tratar a los demás como no me gustaría que me tratasen a mí. Ujú. Eso sí es cierto. Y, y bueno, actualmente, pues es cierto que, bueno, toco madera de que los pacientes que tengo sí están recuperando su vida. Siempre hay algún caso así complejo que se te cuela, porque quizás lo máximo que se puede hacer ya, o porque llego tarde, pero no porque yo sea el salvador, sino porque la forma que yo tengo de entender la fisioterapia y de afrontar los problemas de dolor crónico, pues llega ya a lo mejor quizás tarde cuando la persona está tan desesperanzada, tan quemada, tan resignada ya, que se requiere a lo mejor un tiempo y ayuda de otros profesionales que a Ujú. lo mejor, pues que no se puede tampoco ni siquiera tener acceso. O sea, aquí es importante la ley de cuidados inversos. La ley de cuidados inversos lo que nos dice es que las personas que más necesitan ayuda muchas veces son quienes menos la reciben. Bien porque no tienen acceso o bien porque están tan ocupadas en sus problemas vitales Ujú. que no tienen tiempo o no tienen recursos para poder acceder a ellos, ¿no? Eh, entonces, bueno, es complejo, complejo. Antes me hablaba de, de esa parte de factores que no tienen que ver con biológico, con nuestra biología, sino que vienen también sociales, culturales. ¿Cuánto importa bueno, en cómo padecemos el dolor crónico, el código genético y el código postal? Hay estudios que dicen que el código postal es más importante que el código genético. O sea, aquí quizás sería la diferencia entre la epigenética Ujú. y la genética, ¿no? Es decir, la expresión genética que finalmente se va a dar depende de el estilo de vida que estemos y donde estemos situados en el mundo. A nivel genético se ha visto que en el caso del dolor difícilmente vayamos a encontrar un gen exclusivo de dolor o de dolor crónico, sino que se debe más bien, parece ser, a la expresión y la relación de varios genes en conjunto que actualmente desconocemos cuáles son y cuáles son esas relaciones. Sin embargo, sí sabemos que hay situaciones de vida que si están presentes en la vida, es muy probable que la persona pueda desencadenar dolor crónico. El estatus socioeconómico, em, también la posición laboral en la que Ujú. se encuentra y cómo te tratan, pero es que incluso hasta tener acceso a la vivienda o tener acceso a transporte público. Es que esas cosas también influyen en la salud, tanto más que las decisiones individuales o personales que nosotros podamos tomar sobre lo que está sucediendo.
Es cierto que la capacidad individual, la capacidad innata que tenga la persona de afrontar los problemas, tiene un gran peso. Pero esa capacidad individual está en mayor o menor medida muchas veces condicionada por el entorno donde se rodea la persona. A mí no me gusta entender la persona como un ente aislado. O sea, yo soy Álvaro de Ronda y yo me he criado en Ronda. Y lo que yo he vivido y he aprendido en los primeros años de vida forman gran parte de mi identidad y la forma que yo tengo de afrontar los problemas. Es cierto que nunca es tarde para aprender a afrontar mejor las cosas, pero la cabra tira al monte y el pie del que yo cojeo depende en gran parte de donde yo me he desarrollado. Eso quiere decir que si yo en mi casa o en mi clase del cole he vivido como niños se quejan mucho cuando se doblan un pie, yo voy a recoger esa forma de entender el dolor y voy a hacerlo como lo que he vivido. Sí, pero no. Seguramente sí. No, Vale. pero seguramente sí. Esto se ve... no sé con quién lo hablé. Pero era psicólogo y me decía, Álvaro, ¿tú no te has dado cuenta que los niños no suelen hacer caso a lo que los padres hacen, sino hacen más caso a lo que tus amigos suelen hacer? Pues somos seres gregarios. Entonces, por mera supervivencia, el niño tiende a involucrarse en el grupo, en su grupo de clase. Entonces, lo que esté de moda en clase es lo que yo voy a tender a repetir como un meme. Entonces, él me lo explicaba sobre todo porque muchas veces decía que, claro, los padres se sienten culpables de no estar educando bien a su hijo y demás, y que no era tan fácil como ser o más duro o más restrictivo, no. Entonces, la forma en la que se viva el dolor en tu entorno cercano va a condicionar la forma que tú vas a aprender a cómo se afronta. Se ha visto que padres sobreprotectores que viven con muchísimo distrés las desgracias, los problemas de su hijo, predisponen a que ese niño en la edad adulta, a partir de los 40 años, tenga muchísimas más probabilidades de desarrollar dolor crónico porque ha aprendido conductas más disfuncionales. Es decir, tiene falta de sinergia, falta de recursos para poder afrontar el problema. Pero siempre, y esto hay que dejarlo claro, nosotros no somos una tabula rasa, nosotros no somos un lienzo en blanco donde la gente me dice quién soy y la cultura me dice quién debo de ser. Sí que es cierto que me va a constreñir, pero ante una desgracia hay capacidades innatas que nacemos con ellas que te van a tirar un poco más, ¿no? Para que lo afrontes de una forma u otra. Entonces, bueno, es la combinación de ambas. En cada persona es un mundo. Me hace sentido porque mi madre nos ha enseñado a ser fuerte. Cuando digo fuerte, es decir, tienes que tener mucha fiebre para que te dejas estar en la cama. Sí, claro. O sea, era levántate. Y eso me ha llevado a juzgar el dolor de los demás. Porque cuando tú te consideras que no es para tanto, no entiendes que para la persona que tienes enfrente sea para tanto. Yo siento que el dolor es una fuente de juicio desde adentro, pero también hacia afuera. Porque también yo misma no me permito sentir dolor, porque sentir dolor es débil, ¿no? Pero también me da la capacidad, esa experiencia vivida, que yo se lo agradezco a mi madre. Tiene una parte buena y otra que, bueno, hay veces que uno hay que permitirse también cuando no está bien, pero también me ha hecho muchas veces y tengo que darme cuenta de que estoy pensando así para parar de decir, allá cada uno con lo que ha podido vivir y las herramientas que tiene, pero sí que siento como que el dolor es fácilmente enjuiciable, tanto para uno mismo como para los demás. Sí. O sea, la sociedad indica simbólicamente lo que es lícito tolerar y lo que no. Eso está clarísimo. No queremos dar la impresión de ser exagerados y los pacientes lo reflejan mucho con que no quiero ser una carga para los demás. Pero yo creo que hacemos juicios sobre el dolor ajeno, aunque paradójicamente lo que nos una sea el dolor y el sufrimiento, porque el dolor de otra persona siempre va a resultar ajeno. Sin embargo, lo que hacemos ese juicio es por la frustración de no saber cómo ayudar a la persona. Invalidamos porque no tenemos herramientas para poder ayudar a la persona. Y lo que creemos que a nosotros nos funcionaría, vemos que a la otra persona no le está funcionando. Entonces por eso nos cabreamos y entendemos, o sea, y empezamos a decir, ostras, quizás está siendo un poquito exagerada, ¿no? Pero sin embargo, si nos paramos un poco, miramos con perspectiva, decimos, ostras, esta persona está sufriendo a su manera. Y yo también sufro cuando no sé lo que me está pasando. Quizás a esta persona lo que le pasa es lo mismo que a mí cuando no sé qué me está pasando. Y quizás yo también doy la sensación de
exageradas cuando estamos en una situación común. Quizá esta persona lo único que está demandando es ser escuchada, es ser comprendida, tener compasión con ella y luego, como hemos explicado antes, ¿no? En el transcurso del podcast, llegar a plantearnos de decir, bueno, ¿hay solución para este problema o no? ¿Te has empezado a acomodar a una situación de resignación, de regodearte en el problema y de no afrontar? Porque empezar a afrontar implica pasar miedo, implica enfrentarnos a nuestros temores, implica buscar soluciones donde menos nos apetece buscar que quedarnos en una situación como esta. Y aquí yo sí he encontrado que cuando las consecuencias de hacer lo que sabemos que o intentar cosas nuevas son menores que quedarnos en la situación en la que estamos, es cuando tomamos acción. Es decir, cuando yo ya no aguanto más en la situación en la que estoy, es cuando empiezo a cambiar. Lo que pasa es que cada persona necesita su tiempo, Su intensidad de dolor. su intensidad de dolor o su intensidad de sufrimiento. En ese contexto que estamos hablando ahora social, me gustaría leerte, es un párrafo, lo has escrito tú de tu libro, pero posiblemente han sido las líneas que más me han sorprendido de joder cómo duele, porque lo voy a leer y me dolió leerlo. Tal cual lo voy a leer. Parece ser que el nivel de dolor físico de una nación depende del estado de su economía. El dolor es alto cuando la tasa de desempleo es alta, pero no se debe a un mayor dolor entre las personas que pierden su trabajo, sino que se extiende mucho más allá en la sociedad, experimentándolo de manera desproporcionada las mujeres. Es de un estudio que a mí me impactó mucho también. Obviamos que la sociedad es un sistema dinámico complejo. El funcionamiento del organismo humano es un sistema dinámico complejo. La propia experiencia de dolor es un sistema dinámico complejo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se debe a causa-efecto. El funcionamiento de estos sistemas no es como el funcionamiento de un reloj. Un reloj, su mecanismo puede ser complicado, pero no es complejo. Sabemos cómo funciona, aunque tenga muchos engranajes. Hay veces que las soluciones que tratamos de dar son reduccionistas. Es decir, si descomponemos el problema en diferentes partes y aprendemos cómo funciona cada parte por separado, podemos comprender el funcionamiento total del problema. En problemas complicados, sí, pero en problemas complejos no. Porque una de las propiedades que tiene los problemas complejos son los efectos de segundo y tercer orden, efectos en cadena, y que también empiezan a expresar propiedades que emergen de ese sistema, es decir, que no se encuentran en ninguna de sus partes aisladas. Es decir, tú puedes estudiar esa parte totalmente aislada, pero cuando esa parte interacciona con otra, da una propiedad diferente, que es desconocida y que no conocían. Entonces, claro, cuando yo leo eso, ¿no? Y digo, claro, depende del estado de la nación. Genial. Cuando hay crisis económica, genial. Y no se debe a que las personas que están en paro, que han perdido su trabajo, sea lo que más los padezca. Es decir, se puede llegar a transmitir como efecto de segundo o tercer orden por dinámicas desconocidas, pero sí parece ser que hay un atractor que es común. Y es que las personas más vulnerables siguen siendo los que más lo padecen. En el caso de las mujeres, aquí quizás sí podemos empezar a hablar un poco de los egos de género, se ha visto que tienen conductas de afrontamiento al dolor más desadaptativas en comparación a los hombres. ¿Los motivos? No lo sé. En función de la ideología de cada persona, pues te podrá decir que si es el patriarcado, que si es el machismo, que si es... No lo sé. O que si a las mujeres tienden a sobreprotegérselas más respecto a los hombres, existirán roles de género, seguramente. Pero yo desconozco realmente por qué se da eso. Sí sé que las personas que están en una posición jerárquica inferior, las mujeres, que cuando van a recibir ayuda están presentes esos sesgos de género y reciben quizás esos mensajes que refuerzan más esas conductas discapacitantes, pues sigan estando ahí. También, por ejemplo, el acceso a los recursos. Claro, si yo tengo acceso a un sistema sanitario, pero el sistema sanitario funciona mal y es disfuncional, el riesgo de sobrediagnosticarme, de falsos positivos, de sobreintervenirme ingenuamente y que me pueda dar consecuencias negativas es mayor que si no tengo acceso a eso, por ejemplo. Es decir, que a lo mejor el no tener acceso puede favorecer. Y quizás, como ahí decía en ese estudio, ¿no? Las clases sociales más altas parece ser que afectan más a esas mujeres. Es que quizás esas mujeres, al estar más preocupadas, al tener más acceso a esa información, lo que están recibiendo es más iatrogenia,
que las otras mujeres que a lo mejor no tienen acceso. No lo sé, es una hipótesis que estoy planteando aquí ahora mismo pensando en voz alta. Pero sí, hay cosas que yo creo que las contradicciones son las constantes en la vida y las paradojas. Hay veces que pensamos en el mundo macroscópico, en el mundo tangible este que tocamos y eso, que deben de ser causa-efecto, pero después nos damos cuenta que no, que lo que nosotros pensamos que después se comporta de otra forma y a veces por cosas totalmente contradictorias. Entonces no te sabría decir por qué, pero sí alguna de estas hipótesis sí me cuadran, que puedan ser. Es que suena un poco loco, como decías antes, y quizá también un poco sensacionalista, pero no sería el titular, pero casi, o lo intentaré, Álvaro. Estamos hablando que depende de la clase social, del barrio en el que has nacido, de cuánto dinero tienes en el banco, de tu posición en tu empresa, en la empresa en la que trabajas. Eso duele. ¿O duele de una manera diferente? Sí, totalmente. Totalmente. El significado que tú le das es totalmente diferente. Por ejemplo, las personas con menos recursos no es que tengan más probabilidad de padecer dolor crónico que también, sino es que también la discapacidad que les genera y tienen mayor probabilidad hasta de consumir más medicación que las personas que no. De media, se ve. Hay un estudio también muy interesante que se hizo en Reino Unido, creo en recordar, que la muestra era de 500.000 personas. Verdad que era más encuesta telefónica y eso creo recordar. No recuerdo muy bien cuál era la metodología, ¿no? Pero lo que se veía era, la hipótesis era a ver si la etnia afectaba a lo que es el dolor crónico. Es decir, si las personas de diferentes razas padecían más dolor crónico o no. Lo que se vio es que independientemente de la etnia, cuando se igualan los niveles de ingresos, la posición laboral y las redes de apoyo social, el dolor se atenúa significativamente en comparación a si recibe tratamiento o no. Claro, este es el modelo de salutogénesis, básicamente. El apoyo social, por ejemplo, aumenta, disminuye, el riesgo de mortalidad por todas las causas casi a un 50%. Y en el caso de estar padeciendo dolor crónico, la discapacidad es mucho menor. La intensidad del dolor también se lleva bastante mejor que si no lo tiene, que vivir en soledad. Respecto a la soledad, por ejemplo, en personas mayores, recibir menos de una visita al mes se ha llegado a cuantificar. Es un estudio que se hizo también bastante viral, un 39% el riesgo de mortalidad por todas las causas. Es decir, que a vuestros abuelos, si todavía los tenéis y demás y eso, bueno, y a vuestros amigos y a todo el mundo, siempre que tengáis la oportunidad de una llamada, de verlos y eso, hacedlo. Lo curioso a mí que me llamó de esta revisión fue que muchas personas están en riesgo de exclusión social y no se perciben como que están en riesgo de exclusión social, es decir, que no lo saben. Entonces, claro, si tú vas habituando a una situación y te vas acostumbrando a ella, que tú lo hayas normalizado no significa que a ti no te esté afectando. Que esto pasa mucho. Yo cuando a los pacientes le preguntan, ¿estrés? Nah, lo normal. Pero cuando te empiezas a dar cuenta, dices, oye, quizás muy normal, no es el estilo de vida workaholic que llevas. Hoy día, ¿no? Como decía Byung-Chul Han, decía que, bueno, hoy día uno se cree que se está desarrollando a sí mismo, pero realmente se está explotando a sí mismo en ese desarrollo personal constante. Estos son hechos probados. Por eso decía que los hechos se follan a la actitud. Es decir, lo que nosotros creemos que pensamos que la actitud es súper importante, por supuesto que sí, pero en el momento que tiene que ser importante y cuando tiene que ser importante, creo que de estas cosas, de los determinantes sociales, no se habla quizás lo que se tiene que hablar y creo que las mejores herramientas en salud son las políticas sociales, en ese sentido. Pero claro, hacer buenas políticas sociales también implica cambiar el funcionamiento del sistema. Que esas son las verdaderas, ese es el verdadero elefante en la habitación. Es decir, poner más plazas en la pública, por ejemplo, para fisioterapeutas. Yo creo, y yo no soy gestor sanitario ni nada, esto es opinión personal mía, poner un parche. Porque si yo voy a meter a más profesionales sanitarios, en este caso fisioterapeutas, bajo un mismo modelo biomédico, que lo que va a seguir es incentivando el riesgo de iatrogenia mucho más alto, posiblemente no esté mejorando el problema, esté agravando el problema. Ahora bien, se ha visto, por ejemplo, que el fisioterapeuta en la UCI sí es costo efectivo. Bueno, el fisioterapeuta en general es bastante costo efectivo, es decir, ahorra bastantes recursos al sistema. Pero hay una serie de incentivos perversos siempre que es el funcionamiento del sistema. Eso es lo que tiene que cambiar.
Y para cambiar eso, no creo que sea fácil. Entonces, antes tienes que cambiar cómo funciona el sistema, o por lo menos que los profesionales que estén allí estén actualizados, también los que estamos en la privada y demás, ¿eh? Esto también tiro piedra sobre mi propio tejado. Pero también luchar por, oye, las personas requieren tiempo. Y si no se tiene tiempo para estar con un paciente y nada más que se tiene 10 minutos, yo estoy constreñido a ese tiempo y tengo que ser lo más eficiente posible. Y hay veces que por eso se dan, pues tómate algo esto y demás. Por eso decía que lo más difícil para un fisioterapeuta es no hacer nada y explicar por qué. Porque te tienes que tomar el tiempo de decir por qué no intervenir no es la mejor solución. Y además, en el caso de la privada, hasta cobrar por ello y que el paciente valore que eso ya forma parte de lo que es el Del tratamiento. tratamiento. En este orden mundial diferente, vamos a dejarlo ahí, ¿tú lo notas también cuando hay una perturbación externa constantemente, tanta incertidumbre, hay guerras comerciales, guerras atroces, humanas? ¿Tú lo notas también en consulta? ¿Eso se nota o tiene un impacto para ti, más allá de los papers, de los estudios, que nos llaman la atención y que yo te decía, es un titular, ¿no? Lo que me estás contando. Pero a nivel práctico en consulta, ¿tú sientes que en tiempos revueltos tu consulta también está revuelta? Mira, aquí lo que pasa es que en consulta no es solamente el paciente, también es el fisioterapeuta. Y yo en tiempos de trinchera y demás, yo soy una persona, como hemos hablado fuera de cámara, como los viejos que hemos visto en el pueblo, ¿sabes? Me siento en la plaza con mi bastón y demás, tiendo a aislarme de esas cosas. Es cierto que porque tiendo muchas veces a cuando empiezo a leer cosas así, me monto unas películas en la cabeza de que el fin del mundo está cerca y que ya estamos, ¿sabes? Entonces, en ese encuentro de paciente y fisioterapeuta, para yo darme cuenta de esas cosas, también tengo que estar abierto a esas cosas. Y yo trato siempre de calmar y de quitar hierro al asunto, a las cosas. Es decir, mis pacientes o me llaman o el maestro del engaño, porque trato de buscar de qué forma sienten menos el dolor engañando con ciertos recursos atencionales, focos atencionales y demás y todo esto, ¿no? De modificar síntomas o de darle siempre la vuelta a las cosas e intentar ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Entonces puede ser que no lo perciba tanto porque siempre estoy intentando buscar eso y no hago esa distinción. Pero sí que vi mucho con el tema del COVID. Ahí sí vi que se empezaron a visibilizar cosas que antes no eran tan visibles y que creo que ya estaban, solamente que se empezó a hablar más sobre ciertos problemas de salud mental y determinadas cosas de discapacidad asociadas al dolor. Sí vi un brote gordo. Ahí sí vi un brote gordo. Pero bueno, puede ser también que somos seres gregarios y también si el meme y de lo que más se habla socialmente sobre una cosa, las modas y demás también condicionan mucho sobre lo que se diagnostica, sobre lo que se habla en ese momento y demás. Entonces, bueno. ¿Tiene sentido visitar un fisio para esos reajustes? De decir, como se me carga mucho la espalda, voy cada 15 días al fisio para que siempre esté bien. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? Para la gran mayoría de personas, no. O sea, yo no invertiría mi dinero y mi tiempo en algo que se sabe que no es cierto. Es decir, cuando una técnica de alta velocidad... Eso no se sabe. Lo estás contando ahora, pero no lo sabemos. Lo he hecho mucho tiempo, ¿eh? ¿Tú te crujes los dedos? No. Yo tampoco, pero habrá personas que se crujan los dedos. Cuando nosotros nos crujimos los dedos, pensamos que estamos recolocando, ajustando los dedos, porque están fuera de su sitio. No. Lo haces como inconsciente. O inconscientemente. No. Bien sea porque tienes ansiedad, porque tienes estrés, porque es una conducta, ¿no?, que te tranquiliza en ese momento. En el libro pongo el enlace a un vídeo en la referencia sobre cuando se habla de esto de la manipulación y de los ajustes y las técnicas de alta velocidad, sobre lo que sucede exactamente en una técnica de alta velocidad. Se libera una serie de sustancias químicas que son analgésicas y modifica esa sensación desagradable o esa sensación de bloqueo, de falta de movimiento que se puede tener. Pero es muy cortoplacista. Se ha visto que dura entre 20 segundos, creo recordar, y 2 minutos y poco más. ¿Qué pasa? Que eso te abre una ventana de oportunidad grande para poder moverte con menos dolor, con menos sensación de bloqueo y poder afrontar el problema que tú asocias a dolor. ¿Qué pasa? El problema no es el ajuste en sí, es la narrativa que acompaña las cosas. Si yo te hago esa técnica y te refuerzo con que
dependes de ello para estar bien, ese es el problema. Entonces, claro, si a mí me van a cobrar 40, 60 pavos por una sesión de eso, creo que hay otras medidas y quizás el problema de por qué te sientes así se debe por todo lo que llevamos comentando de, bueno, cuáles son los reforzadores, las contingencias donde tú te relacionas y te desarrollas en tu entorno que hacen que te sientas así. ¿Qué pasa? Que si te lo puedes permitir y te genera bienestar y imagínate, tengo un día de mierda con muchísimo estrés y quizás lo único que necesito es tumbarme boca abajo durante una hora, no pensar en ningún problema, hay que me den un buen masaje de espalda y desconectar. Eso también es placer y es bienestar. Pues genial. Pero eso es, nuevamente, un medio para modificar síntomas, no es la solución a un problema. Si al final tienes que estar recurriendo constantemente a eso, no sé, yo me lo plantearía de decir, quizá hay otras cosas que yo de lo que trato, y nuevamente, si yo lo que trato en consulta son conductas de afrontamiento al dolor, es decir, cómo afrontas tú el problema y tú lo vas a afrontar de una forma pasiva y tú conscientemente decides hacerlo así, me parece bien. O sea, yo no tengo por qué ser la Santa Inquisición de decirte lo que está bien, lo que está mal, cómo tienes que hacerlo o no. Yo simplemente, el consentimiento informado, es decir, cuando un paciente demanda una cosa, tú le tienes que informar sobre las herramientas que vas a aplicar. Igual, cuando te operas, tú lees un consentimiento y lo firmas, ¿no? Pues esto es un poco igual, tú tienes que informar. Hay muchos profesionales donde se dicen las sucias verdades, que es tomándose las cervezas de después, cuando nadie está presente, ¿no? Muchas veces declaran que, hombre, decir estas cosas puede disminuir el efecto placebo y se olvidan que el placebo abierto funciona. Es decir, darle una pastilla a una persona diciéndole que es placebo, en su gran mayoría suele también tener efecto. No obstante, los pacientes demandan sinceridad y honestidad, no quieren ser engañados. Que tú digas el por qué funciona una cosa y demás, no, o sea, creo que es lo mínimo que se puede exigir a un profesional sanitario. Y después que el paciente decida, pero que decida con el mayor acceso a información posible. Yo antes sí, cuando sobre todo era más joven, juzgaba de decir, la gente es tonta, ¿por qué gastar dinero en esto y demás? Bueno, quizás también entiendo ahora, un poco más mayor, tampoco soy mucho más mayor, que quizás hay veces que la forma de afrontar el problema es de forma pasiva y es tumbarte boca abajo durante una hora, una vez al mes y darte tu momento de placer y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando seas consciente de que también hay otras cosas que hay que cambiar. ¿Dónde pondrías tu dinero? Porque has dicho que yo no lo pondría ahí. En la búsqueda de verdad. Wow. ¿Qué pasa? Que ¿Dónde están los profesionales de la verdad, Álvaro? yo no soy un profesional de la verdad, tampoco voy a ir aquí de moralista ni No, nada. porque la verdad muchas veces duele. Sí, claro. Hay veces que las respuestas que buscamos no son las que nos gustaría escuchar. Pero bueno, la última vez que yo me di un masaje fue en un spa, porque preferí no ir a una consulta de fisio, sino simplemente ya, bueno, porque se dé el mayor ritual terapéutico y ostentoso y parafernálico y que me genere mayor bienestar, que de hecho se sabe que mientras más parafernálico sea el ritual, más efecto placebo va a tener. Y fuera un año y medio, una cosa así. ¿Dónde pongo mi dinero? Yo lo pongo en formarme. Lo pongo en formarme, lo pongo en actualizarme, lo pongo en libros, en leer, en cursos, en estudiar. Y si veo que algo no sé, pues que me enseñen a después valerme, sobre todo a mí que me den herramientas para valerme por mí mismo. Y yo tengo ese sesgo. Las formaciones, como yo lo explico, es al paciente yo trato de contarle lo que nadie le cuenta. Es decir, cuando tú vas a comprar un coche de segunda mano, tú no quieres saber lo que ya es evidente. El color que es, los caballos que tiene, el combustible que consume, cuánto coge de 0 a 100, las llantas que lleva. No, yo quiero saber, ¿por qué vendes el coche? ¿Cuándo fue la última revisión que tú le pasaste al coche? ¿El coche ha tenido un siniestro o no? ¿Y por qué lo vendes? ¿Cuesta mucho mantenerlo? Esas son la información verdaderamente útil. Y eso es lo que el paciente debe de saber. Hay una charla TED muy famosa. El nombre exacto, pues es que es Chris Mejastez, creo que es. Después lo ponemos. Pero está en el libro, ¿eh? Es una charla TED que es famosa que el médico recomienda 4 preguntas que todo paciente debería hacerle a un profesional sanitario. Es decir, si no hago lo que tú me propones, ¿qué pasa? Hay otras
solución además de la que tú me propones. No me quiero imaginar la mirada y la respuesta del profesional si yo le hago esa pregunta. Pero, nuevamente, yo no puedo recomendar una cosa si yo no estoy dispuesto a que me lo pregunten a mí. Y a mí, cuando un paciente me pregunta esas cosas, lo agradezco mucho. ¿Te lo preguntan, Álvaro? Alguna vez sí, pero Guau. porque... o Después sea, de que vean esta entrevista, te lo van a preguntar tal cual, ¿eh? espero que lo hagan más porque no tengo miedo en decir que no lo sé. Creo que uno de los grandes problemas que tiene el profesional sanitario es no saber decir no lo sé. Ujú. Creo que es porque está asociado a falta de confianza, a que una autoridad como puede ser un profesional sanitario, y sobre todo si lleva bata blanca, muchísimo más, ¿no? Tiene que tener respuestas para todo. Es que a veces que la respuesta es no lo sé, pero decir, oye, no lo sé, sí sé muchas cosas, sé lo que no es, pero no sé exactamente a lo mejor o las Ujú. consecuencias que puedes tener o otra alternativa y demás. Y yo sí he visto que cuando tú explicas verdaderamente por qué no sabes las cosas, lo que fortalece más es el vínculo terapéutico y esa alianza terapéutica. Entonces, también es curioso, además está estudiado, que cuando a un paciente tú le explicas qué le pasa, influye en el tipo de intervención que busca y también en los resultados que espera de esta intervención. Ujú. Es decir, si el médico me dice que yo necesito cirugía, pero que puedo probar con fisioterapia, yo quiero lo que me has dicho que necesito, no quiero probar nada cuando se trata de mi salud. ¿Vale? Entonces ya me estás diciendo que necesito esto, pues los resultados que busco están asociados a eso otro. Pero también, paradójicamente, los pacientes quedan conformes sin un diagnóstico específico sobre la causa del problema, pero sí con una narrativa congruente sobre el cómo funciona el problema. Aquí hay un error de base, que es que pensamos que no podemos empezar a trabajar sin un porqué. Y el diagnóstico de exclusión a lo que llega es a, mediante el descarte de banderas rojas y de los factores de riesgo conocidos y sabiendo lo gran importante, grave que no es, a, oye, pues lo que me queda por descarte es esto. Mediante exclusión llego a esta conclusión y pueden ser diferentes opciones. Ahora bien, la propuesta de tratamiento casi siempre va a englobar a todo, porque cumple una serie de principios básicos de afrontar lo que es el problema y darle herramientas de gestión en una recaída y demás que se va a valerse por sí mismo. Y tengan lo que tengan, en mayor medida, eso va a haber que trabajarlo. Entonces, se puede empezar a trabajar por ahí. El problema que se presente va a ser otro porque van a ir mejorando cosas. Evidentemente, siempre va a haber causas desconocidas. En el caso del dolor crónico, por ejemplo, el hipotiroidismo, el lupus, muchas veces se solapan. Se solapan los signos y síntomas que presenta. Ujú. Y hay veces que el diagnóstico es más de eso, pero es que como fisioterapeuta mi labor no es diagnosticar esas cosas. ¿Es mi competencia o no? Porque yo estoy especializado en dolor neuromusculoesquelético. Entonces, si no me cuadran los signos y síntomas que tú tienes con algo neuromusculoesquelético, pues posiblemente pueda ser otra cosa. Si eso ya se ha descartado, entonces trabajamos. Ujú. Y si he derivado, que muchas veces pasa, pues lo mismo el paciente empieza a recibir una medicación concreta o alguna intervención específica que le ayuda a modificar los síntomas y se sigue trabajando conjuntamente, pero el paciente también se puede beneficiar de herramientas que no son de mi competencia. ¿Completamos las preguntas? Sí. ¿Cuáles son las siguientes preguntas? ¿A qué? ¿Qué hacerle a un profesional de la salud para entender bien? Eran 4, te he dicho, Sí. la de cuáles son las otras opciones, cuáles son las consecuencias negativas de la intervención que tú me propones, y había 2 más que ahora mismo es que no recuerdo. Bueno, pues si no la completamos, porque sé que la gente, igual que yo, se ha quedado, lo ponemos en los rótulos. Lo Estaba ponemos. ahí. No, es que no te quiero decir algo que también pueden ser No, la completamos porque es pregunta una fuente interesante, externa, así que la pero dejamos. no voy a poner palabras en otra persona que quizás no son. Y va ahí todo el mundo en las notas del móvil con las 4 preguntas. Tengo una pregunta yo, que creo que esta sí me la puedes responder perfectamente, y es, ¿el cerebro se acostumbra al dolor crónico? A persona. ¿Qué proceso hace nuestro cerebro para entender y relacionarse con ese dolor que está viviendo? A ver, respecto al cerebro, hoy día existe una corriente cerebrocentrista, Ujú. ¿vale? Yo he caído ahí y he estado ahí. De hecho, a los 22, 23 años me enamoré del cerebro y todo era el cerebro. ¿El cerebro se acostumbra? Bueno, lo que nosotros vemos son cambios estructurales y funcionales en el cerebro. A día de hoy no sabemos si son causa o consecuencia Ujú. respecto al dolor. Vemos cambios.
diferentes redes neuronales. Pero que observemos eso no quiere decir que si cambiamos el funcionamiento de eso, el dolor tenga por qué mejorar. ¿Por qué? Porque se nos olvida que muchas de las sustancias químicas, de las redes neuronales y demás, son multidimensionales. Es decir, no tienen una única función, sino que tienen varias funciones. Si lo que yo observo en el cerebro es consecuencia de de mi relación con el entorno y cómo el entorno me refuerza y me constriñe a mí, mientras ese reforzador se siga manteniendo, si yo trato de modificar lo que veo en el cerebro de forma exógena, o con medicación, o con terapia magnética transcraneal, o sea, con corriente magnética transcraneal, con lo que sea, lo puedo modificar. Pero si el reforzador del entorno sigue estando, el organismo va a encontrar otra forma de suplir esa función con otra. Entonces, a la pregunta de ¿el cerebro se acostumbra? No, la persona. La persona encuentra la mejor forma que tiene de afrontar el problema. Hay muchas cosas que eso de disfuncional lo ponemos nosotros de forma ajena, objetiva, viendo que lo que está sucediendo es disfuncional, pero para la persona es la mejor forma que ha encontrado su organismo de poder adaptarse a ese entorno cambiante. Entonces lo que hay que dar es una serie de recursos para ver si otra forma que nosotros consideramos que es funcional permite que esa homeostasis que se ha instaurado disfuncionalmente puede darse por una homeostasis más funcional. Algo que no he comentado es el proceso de alostasis. ¿Vale? La homeostasis y la alostasis van ligadas de la mano. Si la homeostasis eran las condiciones óptimas que tiene que tener nuestro organismo para funcionar correctamente en el menor coste de energía, la alostasis sería la forma que tiene nuestro organismo de anticiparse a los problemas, a los estresores, para mantener ese equilibrio interno. ¿Qué pasa? Que muchas veces observamos cosas que son alostáticas, las etiquetamos como un problema y no son ningún problema, sino que es la forma que tiene nuestro cuerpo de anticiparse a ese problema. Hacemos una analítica y de repente vemos ciertos valores aumentados después, por ejemplo, de haber entrenado. Claro, el ejercicio es un estresor en sí mismo. A mí, por ejemplo, me hicieron una vez analítica y me salió muchas cosas totalmente disparadas después de un entrenamiento duro. En su día me lo vio un médico que no estaba especializado en medicina deportiva y poco más. Y vamos, me tenía que hacer un trasplante en el hígado y en el riñón ya. Me la vio después un médico especializado en deporte y me dijo: no te preocupes, esto son medidas alostáticas. Él fue el que me explicó lo de la alostasis y me dijo: y esto es simplemente para hacer frente al estresor. Esto, si te la repitas 48 horas, verás que ya se ha mantenido esa homeostasis, ya te saldrá dentro de rango. Y llama segundo cerebro a el asta posterior de la médula espinal. ¿Por qué? ¿Por qué para ti ese es el segundo cerebro cuando otros lo que lo ponen en el intestino, el músculo del tercer cerebro, y aquí digo, ya tengo otro cerebro en el cuerpo? Yo, básicamente, bueno, no es algo que yo llame como tal, hay otros autores que lo llaman así. En mi caso yo lo quise utilizar por el juego de palabras para llamar la atención. Como el cerebro está de moda y como todos los y las neurochorradas ahora, porque todo, para una persona que desconoce sobre neurofisiología del dolor y sobre neurociencia y cómo se hace la ciencia y cómo se investiga, llama la atención, y cualquier explicación que tenga neuro o cerebro ya da la sensación como de evidencia, de certeza, de verdad absoluta. En este caso, en la médula espinal sucede una infinidad de procesos multitudinarios que en función de lo que sucede ahí, la información que se transmite hacia arriba, hacia el cerebro, se va a ver modificada o no. Y es más, el cerebro también tiene influencia en la médula espinal, en los procesos que intervienen ahí, que va a depender de que llegue o no llegue, o que se bloquee o no. Entonces, claro, hay que empezar a entenderlo como, oye, ahí pasan muchísimas cosas. De hecho, la gran mayoría de intervenciones que hacemos a nivel analgésica, lo que busca es que la información que tiene que llegar ahí sea modificada, sea alterada, sea bloqueada, para que no se procese a nivel cerebral. Cuando escuchas a Álvaro hablar de cómo el cuerpo adapta su equilibrio para anticiparse al estrés, te das cuenta de una cosa: el cuerpo no está roto, se está adaptando. El problema es que a veces esa adaptación que hace el cuerpo se mantiene más tiempo del necesario y nos acaba generando más dolor, más inflamación y más cansancio. Y ahí es donde puede ayudar Alivia, el antiinflamatorio natural de nuestro patrocinador del episodio, B-Levels. No como una solución mágica, sino como un aliado que acompaña al cuerpo a recuperar
su equilibrio. Su fórmula está pensada para las personas que viven con dolor crónico, molestias articulares o fatiga persistente. Y lo más importante es que no solo tapa los síntomas, como otros antiinflamatorios clásicos, sino que ayuda a tu cuerpo a calmar la inflamación, regular el dolor desde dentro y recuperar tu energía y movilidad. Si quieres probar Alivia, puedes hacerlo con un 5% de descuento usando el código Tiene Sentido, siguiendo el QR que aparece en pantalla a través del enlace de la descripción o en el enlace tienesentidopodcast.com/Alivia. Es el capítulo 7 del libro, no, 6 del libro, si no recuerdo mal, donde hablamos de todo esto. Pongo una imagen, ¿no? Que digo, ¿cómo crees que es? Que es una neurona, llega a la asta dorsal de la médula y de la asta dorsal de la médula espinal se transmite al cerebro. Y después pongo ¿cómo crees que es? Pero ¿cómo crees que es un modelo? Tampoco es así de simple como yo lo expreso ahí. Pero sí meto más información que sucede ahí. Por ejemplo, si yo me toco el brazo, ¿vale? Este estímulo se transmite por aquí, llega a la médula espinal y de aquí se transmite al cerebro. Pero claro, aquí también está convergiendo la información que llega de esta mano. Se ha visto que en el caso de una quemadura, por ejemplo, en mi mano derecha, ¿vale? Los receptores térmicos de la mano contraria, por procesos de sensibilización central, la sensibilización periférica sería lo que sucede desde esta mano, a nivel periférico en el brazo, hasta la médula espinal. Y la sensibilización central sería desde la médula espinal hacia el cerebro, ¿no? Pues por ciertos procesos de sensibilización central, lo que sucede es que los receptores térmicos de la mano contraria disminuyen su umbral de activación para que no me queme esta mano. Es decir, yo necesito saber información de mi entorno. Si ahora la información que yo puedo captar mediante el tacto de esta mano va a estar alterada, si me quemo esta mano, también se va a ver alterada. Voy a tener... Porque el orden es supervivencia, verdad y ciencia. Es decir, la supervivencia es lo que prima. Entonces no primero va la ciencia, luego va la verdad. No. Primero es la supervivencia. Entonces, claro, podemos ver que de repente la sensibilidad de mi mano contraria está alterada. Y de que ciertas temperaturas las puedo percibir de forma totalmente diferente. ¿Y eso por qué? Porque en la médula espinal convergen mecanismos y también convergen la información que llega de aquí. En un E15, una de las cosas que se suele decir es, vale, yo tengo un E15 en el pie derecho. Y se dice, me duele el pie izquierdo de cargar loma. Dice, me está empezando a doler. Se ha visto que no es tanto porque lo carguen más, porque verdaderamente se tiene capacidad en el otro pie como para poder suplir esa función. Es cierto que sí, se puede cargar más y puede contribuir. Pero parece ser que lo que prima son esos mecanismos de sensibilización central. Lo mismo que sucede que hemos explicado aquí, sucede también en el otro pie. Entonces, ¿eso por qué es? Claro, si el daño está en mi pie derecho, también en la médula espinal llega la información del pie izquierdo. Si hay un exceso de inflamación, imagínate una persona, además del propio estresor de la lesión, un entorno estresante, con baja laboral, que deja de sentirse útil, tiene además problemas económicos o no tiene apoyo social. Mientras más leña tú le echas al fuego, más se va a avivar, ¿no? Claro, el estresor también son sustancias químicas proinflamatorias. La información que llega del otro miembro en la médula espinal al converger con más sustancias químicas, cuando llega al cerebro, puede llegar más potenciada como si fuese peligrosa. ¿Y qué pasa? Que en caso de duda yo te quiero proteger, supervivencia, verdad y ciencia. Voy a enviarte información potencialmente peligrosa también para que tú lo experimentes y lo sientas en el miembro contrario, ¿vale? Y ahí te voy a proteger. ¿Por qué? Supervivencia, verdad y ciencia. ¿Y puede ocurrir que me duela alguna parte del cuerpo, pero que la lesión realmente esté en otra? Sí, son dolores referidos. O sea, en el cerebro tenemos la corteza somatosensorial, ¿vale? Se tiene que representar ahí. No te he preguntado otra vez por calcetines porque ya me has dicho que no tienes, ¿no? Pero, por ejemplo, la pulsera de actividad que lleva. ¿La sentías antes de hacerte la relevante? No. No. Para sentirla se tiene que representar somatosensorialmente, ¿vale? En este caso hay determinadas interneuronas que están bloqueando la información en el asta dorsal de la médula precisamente, entre otras cosas, para que tú no la sientas constantemente. ¿Por qué? Joder, porque sería a nivel de costo-efectividad energéticamente para que vas a desperdiciar recursos en lo que estás sintiendo aquí cuando hay otras tareas, ¿no? En esa corteza somatosensorial se tiene que representar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como hemos dicho en el caso de L15, yo puedo tener la lesión o de la quemadura, ¿no? En una región afecta,
pero yo puedo empezar a experimentar sensaciones anómalas en otro lado como mecanismos como hemos estado involucrando aquí. Bueno, en las vísceras también suelen dar dolores referidos en otras regiones. Un infarto, por ejemplo, da signos y síntomas en una región que no es el corazón. Además de, bueno, el dolor en el pecho es uno de ellos, pero también da síntomas en otros. Sí, son mecanismos que tiene nuestro cuerpo para tratar de avisarnos de que en este caso hay algo que está mal. Esto complica aún más tu trabajo. Sí, claro. Porque como me duele aquí, pero todo el mundo me dice que no tengo nada. Las pruebas dicen que no tengo nada. Y aquí es donde las narrativas simplistas, reduccionistas y sensacionalistas encuentran su hueco perfecto al confundir el posibilismo anatómico con la plausibilidad biológica. ¿Eso qué quiere decir? Que algo anatómicamente pueda ser posible no quiere decir que sea plausible cuando se trata de hacer investigación científica sobre ello. ¿Cómo podemos identificar si algo que me duele se debe a un daño tisular o no? Por norma general, el dolor nociceptivo, el dolor que se debe a una lesión tisular, suele ser mecánico. Es decir, si yo estreso la parte donde me duele, debería de aumentarme en el momento los signos y síntomas. Si yo tengo un moratón y yo presiono el moratón, me duele más. Si yo no consigo, mediante los test que disponemos nosotros como fisioterapeutas, estresar la zona y que el dolor empeore, tengo que empezar a pensar que hay otra serie de mecanismos que están influenciando mucho más que los propios mecanismos periféricos en este sentido, en la región donde se tiene dolor, que yo estoy tratando de estresar. Eso no quiere decir que si yo estreso una cosa y aumenta el dolor, no haya otros mecanismos que puedan influir en que al estresar esa zona mecánicamente no se pueda modificar. Pero lo que prima en esa lesión parece ser que es más lo que está sucediendo a nivel periférico, ¿vale? Entonces, por norma general, se trata más de no empeorar los mecanismos implícitos que tiene nuestro cuerpo para recuperarse por sí solo y facilitar que eso se pueda recuperar, más que meternos nosotros de por medio para intentar solucionar constantemente eso. Porque me imagino que no tenéis un manual donde se correlacione determinadas zonas del cuerpo con determinados dolores en otro lado. Sí, bueno. ¿Sí? Es decir, si me duele el hombro, pero ahí no está realmente el problema. Hay varios, están los dermatomas, pero tienen también limitaciones porque el dolor referido no es lo mismo que los mapas sensoriales, por lo que está inervado en nuestro cuerpo. Es que es más complejo. En la neurociencia y demás y la neurofisiología 1 más 1 no es 2. es más complejo. Luego, a la hora de nosotros explorar, contamos con test funcionales, ¿vale? Y utilizamos casi siempre clúster de test, porque esto viene de la sensibilidad y la especificidad del test. A nosotros tenemos que añadir varios tests, no tanto para confirmar que hay eso, sino para descartar lo que no es, ¿vale? Y luego, en base a los tests que vamos haciendo, nos vamos a basar en pruebas complementarias. Para un buen diagnóstico, se ha descrito que el 75% aproximadamente es la historia clínica. Es decir, haciendo una buena historia clínica, tú ya puedes establecer un buen razonamiento clínico y un buen diagnóstico. Luego vas a complementar con un 10% con esos test funcionales y los test ortopédicos que solemos hacer. El otro 10% sería las pruebas complementarias, analíticas, pruebas de imágenes y eso si fuese necesario, asumiendo que podemos cometer un 1% de error. Eso siendo optimista. Yo creo que hay más porcentaje de error. De hecho, aquí nos apoyaremos cada vez muchísimo más en la inteligencia artificial a la hora de procesar todos esos datos, nos vamos a basar más. Se irá mejorando más con el tiempo. Pero no porque el dermatoma me diga que ese territorio está inervado por esto y que no, ahí es más complicado. Es más complicado. Claro, yo buscaba la respuesta. Si me duele el dedo del pie. Hay métodos, hay cosas que se basan en ello. Pero un ser humano no es como se ve en un libro de anatomía. O sea, el ser humano no necesita ser perfecto para prosperar en un entorno cambiante. Si a mí me falta una de las funciones, mi organismo va a tender a suplir esa función con otros mecanismos que disponga. Entonces, hay cosas que se han descrito como la norma, que yo puedo observar en ti, que no es normal, pero que no están suponiendo ningún problema. Y hay veces que trato de modificar una adaptación que tiene tu cuerpo y te genero una consecuencia mucho mayor. Aquí pongo, por ejemplo, el caso de Usain Bolt,
¿vale? Ujú. Usain Bolt se sabe que tiene, por un análisis que se hizo súper exhaustivo de su técnica de carrera, una discrepancia de 1,3 segundos en cada zancada que da. Aún así es el hombre más rápido del mundo y todavía no se ha batido su récord. Si yo lo mismo trato de modificar esa estrategia que tiene, de esa discrepancia en la pisada, porque además tiene una escoliosis bastante severa que se ve en su espalda, lo mismo lo que lo hago es menos costo efectivo y su rendimiento baja. Entonces hay veces que con toda nuestra buena intención tratamos de corregir cosas que vemos que no son normales y añadimos más problemas. ¿Cómo sabemos eso? Por norma general, ensayo-error, ¿vale? Aún así, aunque hagamos nuestros test, hagamos modificaciones biomecánicas y demás, esto no quiere decir que nada importe, ¿eh? Solamente que quizás tenemos que ser más prudentes. Lo primero es no hacer daño, Ujú. ¿vale? Nuestro juramento hipocrático lo que dice es primus non nocere. Lo primero es no hacer daño, ¿vale? Y el riesgo-beneficio cuando yo introduzco un cambio, una intervención, tiene que superar el coste de oportunidad. Es decir, las consecuencias de esa intervención tienen que ser más beneficiosas que no hacer nada. Si no, si el organismo se ha adaptado así, vamos a ver. Hay un libro muy chulo sobre esto, leí brevemente, que se llama Imperfectus, es de Alianza Editorial, donde cuenta cómo una de las leyes, una de las normas en la vida es la imperfección, ¿vale? Siempre vienen de la no exactitud, de no ser perfecto exactamente, y se ve en toda la historia de la humanidad en diferentes aspectos, desde el inicio del cosmos y todo eso, se debe también a esas imperfecciones, a esas variaciones, que no todo tiene que ser simétrico y perfecto. No sé si la pregunta que te voy a hacer ahora es simple, compleja o complicada. Hablar de dolor siempre es complejo y nada es simple. ¿Qué duele cuando duele? Es que ese es el mayor enigma. Me estás hablando del qualia, de lo doloroso del dolor, del hard problem de la conciencia, no se sabe. No se sabe. O sea, nosotros cuando medimos el dolor o cuando tratamos de estudiarlo, tratamos de cuantificarlo. Pero para que el dolor sea una entidad y para que poder sea cuantificable, arrancamos quizás lo que lo hace único, que son sus cualidades. ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es lo que tú... O sea, qué es por lo que tú te quejas y por lo que tú pides ayuda verdaderamente? ¿Qué es lo que tú sientes? Eso solamente lo puedo saber en base al relato que tú me dices. Y el relato que tú me dices nunca es certero. Debe de ser respetado, pero no debe de ser visto como siempre un mandamiento escrito en piedra, porque todo relato, todo el mundo se cuenta historia para protegerse a sí mismo y se cuenta la historia que mejor le concuerda en base a lo que está sucediendo, en base a lo que ha leído o lo que le ha dicho su vecina del quinto sobre lo que puede estar sucediendo, ¿vale? Desconocemos actualmente cuál es el proceso exacto en el que pasa a saber lo que es información, pasa a ser qué es lo que duele exactamente a nivel cerebral o lo que sea. Asumimos que la mente es la actividad cerebral, pero lo mismo la mente es una entidad que es no local, es que no lo sé. Es que eso depende de la concepción que tengamos en la filosofía de ver Ujú. el mundo en este sentido. Todo el mundo tiene una filosofía, sea consciente o no, pero todo el mundo vive en base a una serie de postulados, de axiomas y de principios, lo sepa describir explícitamente o no. ¿Qué es lo que duele cuando duele? Dímelo tú. ¿Qué es lo que tú sientes y qué es lo que a ti te duele? El qualia, ¿vale? Como yo lo suelo explicar cuando me preguntan sobre ello y demás, no es lo mismo escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven en una guitarra eléctrica que por la orquesta sinfónica mejor del mundo, lo que te transmite, ¿no? A mí aquí me gusta mucho el flamenco. Como buen andaluz y demás y eso, el flamenco es la forma que yo he encontrado que mejor explica esto, que es expresar el dolor cantando. Hay cosas del dolor que no se pueden medir ni cuantificar y que solamente pueden ser expresadas. Por eso recurrimos al arte. Y en el caso del flamenco es curioso cómo en un contexto de jarana, de fiesta y demás y eso, los mejores cantadores flamencos incluso te lo dicen, que mm, no es lo mismo cantar perfectamente, que suene muy bien, cuando eres pequeño, que dices, ay, qué bien canta el niño, una letrilla por bulería sobre la muerte de un ser querido, sobre el desamor, cuando ni siquiera has vivido la primera muerte de tu ser querido o tu primer desamor, que cuando ya has pasado por hecho. Los quejíos son diferentes. Creo que eso es lo que duele. La diferencia de cuando eres pequeño y lo cantas muy bien a cuando ese cantado lo canta habiéndolo vivido, se nota una gran diferencia. A mí yo lo cuento en el libro, en el posfacio. Hay una de mis letrillas favoritas de bulerías que dice que lo que
que se olvidan de mentar que para aprender a cantar no es tanto la tesitura de voz, el timbre y todo esto, sino lo que hay que aprender es a cantar con corazón y aprender a entrenar el sonido del dolor. Es decir, ¿cuál es el sonido del dolor? ¿Qué es lo que duele? ¿Qué me está transmitiendo con su ojo, con su mirada, con su voz la persona y no es capaz de expresar con palabras sobre su sufrimiento? Y eso para mí es lo que estoy investigando más ahora. Seguramente será mi siguiente proyecto literario, mi siguiente libro irá más por ahí, porque es intentar dar un poco a los límites también que tiene la ciencia, de, bueno, intentar encontrar narrativas congruentes que nos ayuden a sopesar mejor lo que es el sufrimiento, que no lo voy a hacer yo como de forma novedosa. Esto creo que es una de las preguntas eternas que desde los clásicos se llevan haciendo. De hecho, Montaigne decía que, bueno, hay que aprender a sufrir lo que no se puede evitar. Y el flamenco en este caso, pues, es un medio para aprender a sufrir lo que no se puede evitar cantando. Los pintores, pues a través de la pintura. Los escritores, pues a través de la escritura. Los músicos haciendo música. Pero también es cierto que no toda poesía está en el dolor. También hay mucha poesía en la alegría, en la buena vivencia, que tampoco se pueden explicar con palabras, aunque recurrimos a formas literarias, metafóricas y demás, cosas que no son familiares para poder expresar sensaciones que no sabemos expresar todavía con palabras. Aquí mi sobrino me lo enseña constantemente, que es que ellos no saben explicar de forma explícita lo que está bien y lo que está mal, pero lo saben expresar. Qué difícil es hablar de dolor entre dos personas que hoy no se juegan nada, pero cuando vas a una consulta, ¿cómo explicas el dolor ante una mirada casi que piensas tú que te están enjuiciando y no tienes tiempo? Si expresar el dolor se manifiesta casi como un arte, qué injusto es hablar de dolor en una línea. Sí. No tenemos el tiempo ni de un TikTok ni de un reel para hablar del dolor. Es que quizás no estamos entrenados lo suficiente, incluso nosotros como personas, para poder expresar cuando sentimos dolorosamente. Cuando yo trabajaba en la anterior clínica, había veces que tenía 20 minutos con paciente, que ya en 20 minutos se pueden hacer cosas. Pero si yo tengo solamente 10 minutos por cada paciente y tengo la suerte de que puedo volver a verlo mañana o a los 2 días y demás, quizás lo que hay que entender que el proceso terapéutico de esa persona, porque como el entorno y el funcionamiento del sistema me va a constreñir a ese tiempo, ley de Parkinson totalmente, en ese sentido, ver el proceso como microdosis. Y quizá yo lo que necesito es 4 sesiones de 10 minutos para ir conociendo a la persona. Y a esa primera pregunta de, bueno, cuéntame qué te pasa, quizá lo que le tengo que explicar antes un poco las limitaciones de mi sistema para poder ayudarla. Y que lo mismo, si la persona que quiere una medicación demanda algo, bueno, quizá tengo que, en este caso, explicarle las limitaciones en ese momento. Pues bueno, aquí mi amigo y compañero Eduardo Fondevila dice que muchas veces lo que prima es el órgano del voto. Que es que si yo pago impuestos, yo demando que me hagan cosas. Entonces, eso también, pero hay que explicarla y yo lo digo muchas veces, que no tenemos que tener miedo a mantener conversaciones incómodas. Se puede trabajar bien en microdosis de tiempo, yo lo he experimentado, tiene limitaciones y es más difícil. Pero bueno, hacer lo que es mejor para el paciente siempre requiere mayor trabajo y esfuerzo por parte del profesional que hacer lo que el paciente cree que es mejor para él. Yo no estudié fisioterapia para dar servidumbre y para, oye, ¿qué te duele? Tómate esto. He pasado por ello, ¿eh? Yo pido perdón, aunque ya lo he dicho muchas veces, pero lo saben muchos de esos pacientes. Yo antes, ¿dónde te duele? Te pincho ecoguiadamente a poder ser, te pongo corriente y ejercicio. Y todo el mundo era igual. Modificaba síntomas y después que afrontáseme a través de ejercicio. Funcionaba así bien, pero no razonaba, no nada, era matar a mosca a cañonazo, modificaba los síntomas de la forma más rápida y que menos esfuerzo me requería para mí y iban saliendo los pacientes y también funciona. Pero quizás eso no es lo que el paciente necesita. Y como si yo lo que quiero hacer es no hacer a los demás lo que no me gustaría que me hiciesen a mí me gustaría que me escuchase, me gustaría que me validase, me gustaría que me dijese lo que es mejor para él.
Y nuevamente, las conversaciones incómodas también entre profesionales, donde se dicen las sucias verdades, se dicen que ellos no se tratarían muchas veces como tratan a sus pacientes y no les someten a intervenciones que ellos se hagan. Hay un estudio muy interesante que también comentó en el libro, en psiquiatría, creo que es en Estados Unidos, que se le preguntan a los psiquiatras si se tomaría la medicación que pautan a sus pacientes. Y el 79%, quiero recordar, decía que ellos optarían por una actitud más conservadora primero de dejar que el tiempo más o menos actúe antes que intervenir sobre una medicación. En el caso, por ejemplo, de los opiáceos, del antidepresivo y demás, funcionan, están pautados para 3 meses, pero 3 meses, no más. Porque hay veces que, bueno, puede ser una buena estrategia en el momento adecuado para modificar un poco de síntomas y para que la persona tenga algo útil por lo que se puede estar sucediendo. Pero si después la solución va a ser seguir aumentando la dosis y no dar herramientas de gestión a esa persona, vamos a crear un problema de adicción y a veces que lo que estamos tratando es una consecuencia que se podía haber evitado con esa conversación incómoda, entre otras cosas. ¿Crees que la humanidad evoluciona por la supervivencia del más fuerte o por la protección del más débil? Eso es excluyente. Yo creo que el ser humano tiene un instinto natural en comparación al reino animal y a otras especies de proteger también al más débil. Y somos seres gregarios. Lo comentaba con abajo mientras llegaba y demás con tu compañera sobre, mm, por ejemplo, una manada de lobos, ese lobo solitario que se va de la manada, si el lobo va a entorpecer a la manada y va a poner en peligro a la manada, lo van a excluir. El ser humano no. El ser humano, de hecho, nuestro sistema sanitario quizás es lo que más ha evolucionado es en mantener con vida a la persona. Ujú. La esperanza de vida es más alta, lo que no sabemos si la calidad de vida y los años de vida vividos son mejores. Pero eso lo llevamos de serie, parece ser. Puede ser que sea una forma de preservar también que quizás es el más débil en qué, en fuerza, en cargar leña, bueno, pero que quizás es más creativo que tú. Y quizás Ujú. proteger a esa persona que no tiene esa capacidad de cazar o de lo que sea, te va a aportar otros beneficios. Entonces yo creo que ahí sí somos muy conservadores de preservar a la especie. También creo que es lo que nos hace humanos, esas cosas que aparentemente pueden resultar inútiles, pero que después te das cuenta que no son tan inútiles como tú pensabas. Y bueno, en el caso, suponiendo, ¿no? Que yo soy la persona más fuerte y yo sobrevivo, quizá eso en el largo plazo también me va a hacer más débil. Porque si yo soy la persona, o sea, si yo pongo una manzana podrida en un frutero, es raro que el frutero me sane. Por norma general, la manzana podrida va a contagiar al resto. Si yo soy la manzana más fuerte y ya no hay manzanas más fuertes de las que me puedan contagiar, que me obliguen a, voy a tender a ser costo Ujú. efectivo. Y quizás también vuelva. Y si no tengo a nadie que me cuide, si no tengo a nadie que me preserve o que me ayude a, no. Entonces yo en este caso voy a ser un poco un mensaje más contradictorio, más políticamente incorrecto, que yo protegería más al débil y en este caso creo que lo que nos hace diferente de la humanidad es eso. Creo que es una de las cosas que nos hacen más humanos. ¿Y por qué crees que el reto de la vida es descubrir lo que tenemos que evitar? Viene de la vía negativa, viene de saber lo que no es. El crecimiento se sabe, o sea, el conocimiento, por ejemplo, se sabe que no crece por adición, por saber lo que es, sino por saber lo que no es. Pero creo que también el reto de la vida es aprender a convivir con lo que no se puede evitar. Nuestros esfuerzos van ahí para saber lo que hay que evitar, para evitar consecuencias negativas que puedan ser previstas, que se saben, pero bueno, la sociedad es un sistema dinámico complejo, no se sabe, y por eso el reto está en saber lo que no es, pero sobre todo es en no frustrarse y aprender a convivir con lo que no se puede. Eso es muy estoico, yo creo que en los tiempos de guerra hay que ser más estoico, pero después cuando las cosas van bien hay que ser epicurio. Yo soy epicurio en ese sentido, vamos, lo tengo clarísimo. Y el reto de hoy era descubrir que el dolor no se puede evitar, pero sí hay forma de modelarlo y de afrontarlo. Sí, claro. Hay una forma y muchas formas correctas para cada persona. Eso lo tengo clarísimo. Y ese es el reto. También en investigación, ir incluyendo cada vez más
la realidad clínica. Yo entiendo que para tener muestras homogéneas en los estudios se excluyen muchas veces a pacientes con comorbilidades, es decir, con patologías secundarias, además del problema principal, ¿no? Pero es que la realidad clínica es que el paciente con dolor crónico típico que nos encontramos tiene comorbilidades. Y si yo excluyo a esas personas y lo que estoy viendo son dolores lumbares crónicos, pero en personas con pocos determinantes sociales y demás, no es la realidad clínica que yo sé. Entonces, bueno, como nosotros operamos en la práctica clínica, siempre tomando decisiones de riesgo controlado, donde se tiene un mínimo de certeza. Es una práctica quizá más basada en ciencia, no tanto en evidencia. Y por eso la práctica basada en la evidencia científica es la evidencia científica, la experiencia clínica y también las preferencias del paciente. Ni las preferencias del paciente por sí solas son evidencia científica, ni la experiencia clínica del profesional por sí sola es evidencia científica, pero es que tampoco la propia evidencia científica por sí sola es lo que nos encontramos después en el entorno clínico. Entonces, bueno, ahí estamos, jugando como buenamente se puede y ya está. Pues gracias, Álvaro, por venir hoy a explicarnos tu juego, ese juego y ese camino que vas acompañando y que eres esa mano que me hablabas al principio, que hay veces que el paciente con dolor crónico, dolor agudo, lo que necesita es una mano. Gracias por tendernos hoy tu mano para entender que hay esperanza, como ese caso que cuentas en tu libro con ese nombre. Hay esperanza, nunca mejor escogido el nombre, que no todo se puede solucionar, pero sí todo se puede hablar y escuchar. Totalmente. Así que millones de gracias. A ti. Y espero que sigas dando muchas manos a muchos pacientes con dolor y ojalá algún día podamos tener un conocimiento más profundo de qué es el dolor y entenderlo, porque creo que es una cuestión muy dolorosa el no comprenderlo. Muchas gracias. Gracias. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.